Hola, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por confiar en nosotras en esta mesa y al Experience Day por darnos este espacio tan apasionante. Este es un tema que para todas nosotras, creo que hablo por todas, nos sentimos como muy responsables, también muy emocionadas y algo nerviosas. Yo soy Marina Llobet, dietista nutricionista del Hospital Sant Joan de Déu, y dicho sea profesional de la comunicación, no soy Ángel Ramírez, entonces pido disculpas por adelantado mi poca experiencia en moderar debates como estos, aunque ya veréis que os presentaré aquí a las compañeras que con esta mesa seguro que nos sale muy bien. Esperamos que os animéis a participar, sabemos que al principio cuesta un poco, pero como rige el espíritu del Experience Day y como es el día de hoy de celebrar la vida, pero también dentro del marco de que queremos escuchar vuestra voz, espero que nos ayudéis y compartáis con nosotras cosas que son muy íntimas y sabemos que esto es personal y cada uno escoge lo que comparte y lo que no. Bueno, dicho esto, llevamos muchas semanas dándole vueltas, estudiando, meses, algunas, años. En realidad, ninguna somos expertas en género, pero todas nos dedicamos a la diabetes, algunas tienen diabetes, y en las últimas semanas, a través del Experience Day, lo que hemos hecho ha sido lanzar una encuesta que muchas habréis visto y contestado, en la cual estamos muy contentas porque han contestado más de 300 personas, así que muchísimas gracias, porque nos sirve un poco de punto de partida. Para los más o las más científicas y científicos, no os llevéis las manos a la cabeza porque es una encuesta hecha a través de redes sociales, no es una encuesta con rigor científico, pero veréis que esto anima a pensar y a ponernos las pilas porque realmente va a hacer falta mucha más investigación hecha con rigor. Dicho lo cual, os pido a las ponentes o a las participantes que tenemos un tiempo limitado, además tenemos a dos que tendrán que irse un cuarto de hora antes, no es porque no les interese el tema, es que el tren así lo manda, seguro que las echaremos de menos. Y después también quiero que para todas y para todos entendamos que esta es una mesa que van a salir temas complicados, a veces sensibles, pero que sobre todo el espíritu es constructivo y recoger todas las experiencias para salir de aquí con ganas de trabajar juntas. Fijaros, de esta encuesta que os comentaba, hemos tenido respuestas de todo tipo. Sabemos que responden las personas que están más conectadas a las redes, personas normalmente muy motivadas, ¿no? Pero tenemos edades de todo tipo, pero sí que es verdad que entre los 25, 30, 50 años quizás es el número más numeroso. Y aunque la encuesta tenía muchísimas preguntas, nos daría como para 2 tardes, ¿no? O 3, hemos tenido que limitar un poquito los temas. De todas formas, os compartirán los datos completos, creo que lo habían hecho ya, pero os compartirán los datos completos. Fijaros que, aunque siempre estamos teniendo en cuenta últimamente la diabetes tipo 2, en esta encuesta han contestado mayoritariamente personas con diabetes tipo 1 y estos datos los tendremos en cuenta también a lo largo de la tarde para poner el foco también y la corrección, ¿no? En que los resultados obtenidos van a estar siempre sesgados porque vamos a tener estas diferentes respuestas. Dicho lo cual, os voy a presentar a estas mujeres maravillosas que tenemos aquí. Más lejos tengo a Daría Roca, enfermera educadora, que ya la conocéis, que es habitual del DED y de otras estrategias, enfermera educadora del Hospital Clínic de Barcelona. Gracias, Daría, por aceptar. No, como decías, es un reto y creo que puede ser, es lo que comentábamos con las compañeras, ¿no? Estábamos ahí y decíamos, vamos a tener gente, ¿no? Porque al final aquí al lado sabemos de lo que vamos a hablar, ¿no? Pero aquí, pues bueno, lo hemos preparado con mucha ilusión porque creemos que vale la pena el tema y que participéis. Y gracias a Marina por el trabajo que ha hecho a lo largo de estos meses y un lujo compartir mesa con mis compañeras. Al lado de Daría tenemos a Gemma Peralta, psicóloga, experta o especializada en diabetes y persona con diabetes tipo 1. Ella me ha pedido especialmente que añada que es persona con diabetes tipo 1, aunque yo en esta mesa cuento con ella como psicóloga, que veréis que nos va a hacer mucha falta. Y todo lo que quieras compartir de tu experiencia como mujer con diabetes. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Marina.
María José Picón, endocrina especializada en embarazo, esa etapa tan complicada, del Hospital Universitario Virgen de la Victoria. Gracias por venir, a ver si arrojamos algo de luz. Bueno, yo encantada de estar con vosotras, con vosotros, y seguro que vamos a echar un rato estupendo. Y seguimos con 2 personas con diabetes tipo 1 que están en contacto con otras personas y con muchas mujeres con diabetes. Tenemos a María José Salmerón, presidenta de la Asociación de Diabetes de Albacete. Bienvenida. Y persona con diabetes tipo 1. Y persona con diabetes. Nada, pues encantada de que hayáis contado conmigo. Claro que sí. Y bueno, encantada de que este público se haya unido a este debate. Ya sabemos que el de tecnología es también muy interesante. Y nada, pues agradeceroslo. Y Laura Rebollo, en último lugar, pero no menos importante, persona con diabetes, integrante de Diabefem, esta plataforma que conecta mujeres con diabetes y que también tenéis muchos proyectos, ¿no? Javier Hurtado ha explicado alguno, y que además Diabefem es un poco la semilla, ¿no?, que empezó a mover toda una serie de sensibilidades, ¿no?, y por la cual, al menos en mi caso, cuando me invitasteis a la jornada, pues empecé a estudiar sobre el tema y a ponerme con algunas compañeras, con Carla, con Chus, con Rocío, a estudiar y a ver que era necesario este movimiento. Bienvenida, Laura. Muchísimas gracias por contar con nosotras. Gracias también de parte de mis compañeras Iris y Violeta, que están aquí y virtualmente. Y gracias en nombre del resto de mujeres que nos siguen también, que pues están aquí presentes, digamos. Y muy generosas, ¿no?, también estas mujeres. Gracias. Bueno, vamos allá. Veréis que hemos dividido la mesa en algunos bloques. Sabemos que nos dejaremos temas. Los podéis exponer si es vuestra experiencia, no hay ningún problema. Una de las preguntas que hicimos van sobre recibir información, ¿no? Nos dimos cuenta que a lo largo de las semanas veíamos que es que faltaba información, ¿no? Nos preguntaba Ángel que por qué era necesaria una mesa de mujeres con diabetes, y en los resultados podéis ver que hay de todo, hay un poquito de todo. También hay luz, hay personas que preguntan y entonces reciben una respuesta que parece ser o pareciera ser que con eso pues han recibido la respuesta que necesitaban. Eso quiere decir o nos hace pensar que los profesionales, las profesionales tienen la información, pero que quizás no son proactivos o no son proactivas o los programas educativos no están estructurados con esta visión. Después también tenemos un grupo de... ¿Se ve bien? Más o menos, ¿no? Porque, tenemos un grupo, un 18% de mujeres que han recibido la información sin tener que pedirla, y esto sería un poco la estrellita, ¿no? El foco o la luz de que realmente hay centros o hay equipos que esto ya lo están teniendo en cuenta, y pensamos que en futuras investigaciones estaría bien identificarlos y un poco cogerlos como modelo. Y después veréis que tenemos también un grupo de mujeres que han preguntado y no han recibido, pero es el grupo minoritario, lo cual quiere decir que hay que seguir formando a los profesionales. Y también tenemos el grupo de, perdonar, porque no, que ni lo han recibido ni se lo planteaban, que esto también es un grupo importante, porque quizás muchas veces no percibimos que tenemos necesidades especiales, ¿no? Especiales o diferentes también. Y después un grupo importante de mujeres que han sentido esa necesidad, pero se han buscado la vida. Y yo aquí os miro a vosotras, en especial a Daría, porque muchas veces ha estado más en contacto con estos perfiles, ¿no? De si creéis que las mujeres y los hombres buscan diferente esta información, son más activas. ¿Esto está bien así? ¿O quizás les estamos dando mucha responsabilidad? No sé, son muchas preguntas, yo sé. Bueno, en relación a la búsqueda de información, la única manera que tenemos de monitorizar cómo buscamos es cuando accedemos a la red, ¿no? Así, la red nos rastrea y nos puede dar datos de quién busca y qué busca, ¿no? No hay diferencias de género cuando uno busca información general en Internet, ya sea del tema que sea. Pero cuando miramos en salud, sí que son más las mujeres las que buscan en Internet. De hecho, tengo los datos aquí, el 73% de las mujeres versus el 65% de los hombres. Y además también hay una diferencia
por género, que es las mujeres piden más citas médicas por internet o con el equipo de salud que los hombres. Esos son algunos datos de la búsqueda de información en internet, porque es la única manera que tenemos de monitorizar. Muy bien. Y quizás también una pregunta para María José Salmerón y para Laura, vosotras que sois un poco, ¿no?, recolectoras de experiencias, de dudas, de angustias a veces incluso. Quizás Laura recibe ya más sesgado porque Diabefem se dirige directamente a las mujeres, ¿no? Pero ¿notáis esa diferencia en las asociaciones o en otros foros de pacientes? Sí, son la mayoría de las que preguntan son mujeres. Hay más número de mujeres que preguntan por temas de salud, en este caso referente a la diabetes, que los hombres. Somos más atrevidas quizás, o que nos interesa más la salud. Preguntan más, ¿no? Preguntan no sabemos. Más. Esto muchas veces pensamos que es que tienen más necesidades o son más inseguras, ¿no? Esta tendencia que tenemos a pensar también que tenemos que dejar de pensar en esto, y quizás es que están más educadas en el autocuidado, quizás de esto sabe más Gemma, y de preguntar, ¿no? En psicología también pasa, hay más demanda de ayuda psicológica por parte de la mujer que no por parte del hombre, al menos hasta ahora. También porque reconoces más lo que te está ocurriendo, ¿no? Y sí. A nosotras también nos sucede. La mayor parte de las personas que alcanzan nuestras redes son mujeres. Sí. Yo creo que esta encuesta yo creo que la podríamos desgranar. A mí hay una cosa que me llama mucho la atención, que es que la inmensa mayoría de las personas que han respondido a la encuesta tienen información, ya sea porque la hayan solicitado y se le haya dado, porque sin solicitarla se le ha dado, o porque se la ha buscado por su cuenta, que si sumamos los porcentajes son más del 80%. Pero hay un porcentaje y un grupo que me preocupa, que es el grupo que ha buscado la información por su cuenta, porque ¿en qué fuente busca esa información? Eso es importante que lo tengamos presente, porque las personas buscan información y a lo mejor el criterio para cribar la información de calidad no es muy fino a veces, y yo creo que es importante que todo el que tiene cierta responsabilidad sea cuidadoso con que la información a la que llega a tus pacientes o a la que llega a la gente que tú conoces y que tiene diabetes, que sea fiable y que sea de calidad. Sí, y esto además lo veremos en otros bloques, ¿no? Que identificábamos algunos temas en que la manera de compartir esta información o de encontrar esta información a veces, aparte de ayudar, también a veces produce cierta sensación de anticipación, de angustia, ¿no? Lo veremos también más adelante. Yo creo que será importante, si os parece bien, como conclusión de este trocito de mesa, pues que los equipos, me incluyo aquí porque estoy en un hospital, pero que los equipos vais a tener o vamos a tener que cambiar la mirada y estructurar los programas con esa mirada, porque no podemos ser reactivos, vamos a tener que ser activas, ¿no? No podemos esperar a que alguien lo necesite y estructurarlo y darle el espacio. Y yo incluso me atrevería a decir, a lo mejor un programa educativo terapéutico para una mujer necesita una sesión educativa más que para un hombre. Entonces también los gestores y las gestoras tendrán que pensar que quizás eso también es un coste añadido de tiempo, ¿no? y de recursos. Y también el hecho de generar algo de contenido de calidad, compartirlo, que en este caso Diabefem lleva la delantera, ¿no? Y llevo por delante, y la formación a profesionales, porque muchas veces a mí ahora mismo, si me decís que les recomiende dónde buscar sobre estos temas, la verdad es que me costaría un poco más. Te iba a decir que, si me permites, ¿Sí? Yo creo que hay una oportunidad ahí en ese campo, y es que nosotras llegamos a quien ahora mismo tiene redes, a quien está en un target, en un intervalo de edad que tiene redes y que puede buscarlo, pero ¿qué pasa con las mujeres en el entorno rural? ¿Qué pasa con mujeres que a lo mejor no se llevan muy bien con la tecnología? Pues eso yo creo que da como un margen amplio de mejora a los equipos médicos de cualquier lugar, vamos. De todos los códigos postales, ¿no? Efectivamente. Muy bien. Bueno, hay un tema especialmente sensible que
abrimos a si alguien quiere compartir su experiencia, que es el diagnóstico, ¿no? El mal llamado quizás debut de diabetes, ¿no? El diagnóstico, el momento del diagnóstico es un momento sensible para todo el mundo, pero en algunos estudios se constata que en las mujeres, sobre todo a partir de la adolescencia y en la edad joven, no tanto en niñas más pequeñas, este diagnóstico parece ser que es un poco más lento, ¿no? No sabemos muy bien, o no, al menos yo ahora mismo no tengo el dato de los motivos. Puede ser que tarden más en ir, que tengan más resistencia, ¿no?, a los síntomas. También hay casos reportados de confusión entre síntomas tanto de trastorno de conducta alimentaria o de ansiedad por el hecho de pérdida de peso, ¿no?, nerviosismo. Pues esas primeras consultas se pueden quizás confundir un poco porque los síntomas, cuando son muy iniciales, pues son quizás no tan específicos, ¿no? Pero incluso también tenemos datos, compartía Daría este grupo, la verdad es que es maravilloso porque es tremendamente generoso, son muy generosas, y por ejemplo Daría, que es la maestra de los datos de la búsqueda bibliográfica, es rápida y además directa. No es así, pero... Sí. No nos tenemos que quitar el mérito. No, pero es un tema que yo, cuando me plantearon la mesa, dije, ostras, pues, es decir, nunca me había planteado que el género podía ser un sesgo en diabetes y en el tratamiento y cómo abordamos. Y la verdad es que me ha hecho reflexionar y vamos a replantear cosas, sobre todo en el programa de traslados. Bueno, vamos a hacer cambios, porque la verdad es que lo primero que hice es, cuando hablamos en la primer call, fue buscar qué evidencia hay de género y diabetes, si hay diferencias, ¿no? Y las hay, ¿no? Y sobre todo, pues busqué, y eso es lo que compartí con Marina y con ellas, y sobre todo lo que dice Marina, parece ser que llegan más tarde al diagnóstico y está demostrado que tienen peor hemoglobina de inicio, entonces eso demuestra que llegan más tarde, ¿no? ¿Por qué? Que yo creo que es lo que deberíamos sacar entre todos hoy de aquí. Sabemos que eso existe y hemos de tratar de que no sea así, ¿no? Es decir, que el género no sea en ese caso desfavorable para las mujeres con diabetes, ¿no? Y lo que creemos que tiene que salir de aquí son cosas para llevarnos en la mochila para que dentro de, no sé, 5 años... No tardamos tanto, ¿no? Pero para evaluar el impacto. Empezamos el lunes cuando volvamos, ¿no? Pero a la hora de evaluar hay que esperar un tiempo, ¿no? Y yo creo que ahora hay evidencia de que hay un sesgo respecto a las mujeres y la diabetes, y eso hay que cambiarlo. Y eso empezará hoy aquí, o hace tiempo que ya habrá gente que eso lo habrá planteado, pero que hemos de caminar todos juntos, porque si hoy hacemos esto, pero luego salimos de ahí y nos olvidamos, no va a servir de nada, ¿no? María José Picón, te miro a ti ahora porque eres la médico de la mesa, y los resultados de la encuesta, la verdad es que a mí me sorprendieron y no sé muy bien interpretarlos, ¿no? Y es que, perdonad porque es que no veo bien con los focos, un 34%, ¿no? Un tercio de las encuestadas, que recordemos que el 91% tenían diabetes tipo 1, con lo cual vamos a pensar que la mayoría tenían diabetes tipo 1. Esto es importante porque el diagnóstico de la tipo 2 es radicalmente diferente, ¿vale? Pero un 34% percibían, porque estos son percepciones que desde que identificaron los primeros síntomas en retrospectivo, es decir, luego se empezaron a dar cuenta, aquello eran síntomas muchas veces, ¿no? Se diagnostican en menos de un mes. Después, si veis las cifras, a mí aquí es donde me empezaba yo a preocupar, porque digo, esto es correcto, esto debería ser de otra manera, no tengo ni idea, ¿no? Un 30% tardaban en torno a más de un mes, y después un 23% más de 4 meses, ¿no? Entonces, el proceso del diagnóstico, o sea, desde que empiezan los síntomas hasta que tienen el primer tratamiento, ¿no? No sé si está establecido cuánto tendría que ser, o la media en España, o el objetivo. ¿Tenemos algún dato de eso? Ese dato me ha pasado como de Aria, pero no he tenido tanta suerte, no lo he encontrado. Yo también lo busqué, tampoco lo encontré. A ver,
la mayoría de las personas que han respondido ahí tienen diabetes tipo 1, entonces es una diabetes que al debut es una forma de debutar muy concreta. Entonces, habría que ver si realmente ese dato con respecto a los hombres hay diferencia, no lo sé. Sinceramente ni lo sé, ni tengo una percepción subjetiva clínica de mi día a día de que eso sea así. Todo depende de la velocidad con la que se instaure la hiperglucemia con la que vamos a diagnosticar y esos síntomas. Muchas veces cuando la persona llega y ese día que le diagnosticas de la diabetes, le dices, ¿cuánto tiempo llevas con los síntomas? Y son síntomas tan poquito a poco que a esa persona le cuesta realmente decir muchas veces cuándo empecé a encontrarme mal, salvo que sea una cosa muy explosiva. Pero del debut, a mí especialmente me preocupa la otra diabetes. Me preocupa la diabetes tipo 2, porque sabemos que el 50% de la diabetes tipo 2 está sin diagnosticar. Y que cuando se diagnostica a veces en etapas demasiado avanzadas e incluso con complicaciones. Y esa sí es la que me preocupa a mí porque realmente puede pasar un periodo de tiempo muy largo con efectos irreversibles ya cuando se diagnostica. Y realmente yo no sé si ahí hay más mujeres, si hay más hombres. Yo creo que ahí salimos ganando las mujeres, porque realmente la mujer hace más uso de los servicios de salud al hacerse pues, los chequeos, que si los anticonceptivos, que si los embarazos y tal. Y yo creo que las diabetes tipo 2 se cazan con más facilidad en la mujer que en el hombre. Me da a mí esa sensación. Pero realmente esa es la diabetes oculta que me preocupa, la que tarda más en diagnosticarse, la tipo 2. Y un tema. A mí me hace pensar sobre todo, y en el campo psicológico me aportaría que la diabetes tipo 2 muchas veces también tarda más tiempo en diagnosticarse porque a veces determinados síntomas tienden a atribuirse en que la mujer está deprimida. Sí. Y entonces no se realiza ninguna analítica, se establecen los psicofármacos y a partir de ahí se encubre muchos síntomas clínicos que podrían ser identificativos de la diabetes tipo 2. Y eso psicológicamente nos preocupa, porque a cualquier signo de apatía, de cansancio, de aumento de peso, hay un tanto por ciento muy alto de profesionales de la salud que el etiquetaje es cuadro depresivo y por tanto fármaco y vamos a ver evolución. Esa sobremedicalización, ¿no?, de la salud mental de la mujer. Hago aquí un parón con las compañeras para dejaros 10 segundos, que seguro que hay alguien que ha tenido quizás alguna experiencia o que quiera compartir, no sé, las compañeras que tienen el micro, yo como si alguien levanta la mano, vosotras las personas del público, o si hay algún hombre que quiere hacer preguntas. Y bienvenidos. Si me pudierais avisar, porque como no hay mucha luz. Hola, buenas tardes. ¿Podrías? Perdona, yo sé que a veces da vergüenza. Gracias. Venga, me pongo de pie. Pues buenas tardes, mi nombre es Mónica y yo quisiera, contaros un poco mi historia, pero muy resumida, pero también hacer una pregunta, porque yo, por ejemplo, debuté a los 45 años en diabetes tipo 1. Tardaron más de 6 meses en diagnosticarla. La diagnosticaron mal, pensando que tenía diabetes tipo 2, lo que me llevó a una glicosilada de 13 y un debut a lo bestia en 600 de azúcar, ¿no? Entonces, realmente se le hace caso, aparte de lo que estamos hablando, de que la ansiedad y todas estas cosas, como que no nos hacen tanto caso. Con respecto a la diabetes tipo 1 o LADA en la mujer adulta, hay temas, veo que no se está hablando demasiado, pero cada vez conozco más gente que está en mi caso, ¿vale? Que debuta a una edad muy tardía y entonces me parece interesante porque creo que sí que existe, aunque mucha gente me dice que eso soy un caso muy raro. Entonces me interesa bastante. No sé si María José Picón... No es raro para nada. Yo creo que no es tan fácil ponerle bien el número a la diabetes y tenemos que hacer un ejercicio de no precipitarnos diagnosticando una diabetes de tipo 1 o tipo 2 y tener la humildad de decir, de momento no sé qué diabetes tienes, pero vamos a tratar tu hiperglucemia para que te encuentres bien, porque los diagnósticos de diabetes hay que reevaluarlo. A los 3, 4, 5 años de haber iniciado una diabetes
hay que replantearse si la diabetes que tenemos delante es la que hemos diagnosticado al principio. Eso desde luego cada vez lo vemos más. Ahora que manejamos los pacientes con sensores glucémicos, la fotografía de la descarga de glucosa que ves en un paciente te hace mirar esa gráfica y dices, esto no es una diabetes tipo 1, yo la veo que no lo es. Entonces, y al revés. Entonces yo creo que hay que reflexionar que ese estereotipo del tipo 2 con la obesidad, edad más avanzada, tipo 1 delgado, el niño pequeño, eso forma parte ya de la historia y que hay muchos tipos de diabetes y hay que siempre darle una segunda vuelta a ese diagnóstico. Y que eso ahora pasa con los 45 años. A mí me pasó con 20. Yo debuté con 20, tenía diabetes tipo 1, pero a mí me diagnosticaron diabetes tipo 2. Porque ya tenía 20 años, entonces ya no podía tener diabetes tipo 1. Y no sé, Laura, si desde Diabecem, ¿no? Yo recuerdo que hicisteis, no sé si fue como una reunión o yo he visto algunos vídeos, ¿no? De experiencias también. Unas jornadas. O unas jornadas, ¿no? Sí, el año pasado. Disculpa. En que se exponían también algunos casos, ¿no? Y no sé si os ha llegado también algunos casos de que por ser mujer, que esto es difícil, ¿eh? A veces también saber si ha sido realmente por el género, ¿no? Como quizás se me ocurre ahora esta pregunta, igual me vais a matar, pero también estos casos a veces creo que cómo podemos ayudarlas primero a superar esa frustración de que por ser mujer quizás he tardado más, ¿no? O han tardado más, y también a arrojar algo de luz que quizás no siempre ha sido por ser mujer, ¿no? No sé, con tu experiencia de recibir tantos testimonios. Nosotras sí hemos recibido muchas mujeres que, bueno, pues que les diagnostican que es o un infradiagnóstico o un mal diagnóstico en ese momento. Sobre todo que les dicen que tienen ansiedad, por ejemplo. Entonces, bueno, de hecho fue mi caso. Al principio a mí tenía ansiedad, vaya. Qué curioso que después era diabetes. Que en el principio era tipo 2 en principio con pastillas y luego tipo 1. Bueno, pero suele pasarle a mucha gente. Compañera, no estás sola. A mí me diagnosticaron hace 5 años con 30 y pues allá con 20. En fin, que sí que nos pasa mucho. Nos llegan muchas historias de mujeres que, bueno, yo creo que una oportunidad sería que en consultas se hicieran ciertas preguntas que son características de te está ocurriendo esto. O, no sé, es que con hacer una glucemia que no cuesta tampoco nada, creo que es una oportunidad de poder descubrir algo que luego más adelante sí que puede ir peor. No sé. ¿Qué opináis, compañeras? Sí. Por ejemplo, hay un colectivo que también me preocupa un montón, junto con la diabetes tipo 2, que es esa mujer que ha tenido una diabetes durante un embarazo. Ya sé que después vamos a hablar de embarazo, pero... De embarazo sí, de diabetes gestacional nos la hemos dejado... No, por eso yo voy a meter aquí. Mucho tema. Cuando has tenido una diabetes del embarazo, tienes una luz roja ahí que te está diciendo que eres una persona con probabilidad de desarrollar diabetes en el futuro. Ahí es donde ya no nos vigilamos tanto las mujeres, porque ya somos mamás y ya nuestra vida se centra en cuidar y en estar pendiente de los niños. Entonces, es una pena que habiéndose encendido esa luz roja en esa etapa tan concreta de tu vida, te tengan que diagnosticar a los 20 o 30 años de haber ocurrido ese evento sin haberte hecho ni una revisión en todos esos años, que seguro que esa diabetes se hubiera cogido más precozmente. Y es que la hiperglucemia sabemos que no duele, hasta cierto extremo no duele, pero la hiperglucemia de la persona con diabetes tipo 2 pasa sin doler demasiados años. Pero una cosa es que no duela y otra cosa es el daño que pueda estar haciendo. Si ya lo sabíamos, ¿cómo se llegan a diagnosticar tan tarde la diabetes tipo 2 de mujeres que han tenido diabetes en sus embarazos? Eso creo que en el año 2023 no debería estar ocurriendo. Creo que no había ahora nadie más que se animara. Creo que había otra pregunta. ¿Sí? en el centro. Marina, menos mal, ahí hay una mano levantada. Hola, yo también, Mónica. Yo creo que lo que se tendría que antes poner es los síntomas, porque yo sé que empecé en mayo, pero hasta en agosto
no fui consciente de que eran síntomas de diabetes. Bueno, no lo fui hasta que me dijeron, hostia, perder 15 kilos en tan pocos meses es posible a que tengas diabetes. Claro, yo no sabía que tener sed podía ser síntoma de tener diabetes, como muchas otras cosas. Yo lo asocié en, es verano, bebo, meo. Me di, hostia, hay algo que no está bien en mi cuerpo, y porque tenía 28 años, que a lo mejor con 15 me hubiera ido genial decir, hostia, estoy perdiendo peso. Pero claro, 28 años, perder peso comiendo sin un parar, no es normal. Entonces yo no sabía los síntomas que era bueno, el tener diabetes. Yo entonces creo que salud y todo lo que asociaciones tendrían que invertir, sobre todo en destacar los síntomas que se tienen por la diabetes. Es una asignatura, bueno, asignatura pendiente no, porque las asociaciones intentamos que cada vez se muestre más a la sociedad cuáles son los síntomas de la diabetes, que los debut enseguida se diagnostiquen, porque están ahí, la gente no los conoce y lo vemos súper importante, y las asociaciones sí que queremos visibilizar ese tema, ya es lo que nos dejan hacer. Yo apuntaría aquí una cosa más, porque es recurrente y lo vamos a ver a lo largo de la mesa, ¿no? El hecho de responsabilizar a las personas, ¿no? A que, en este caso, que has hecho un acto, ¿no?, de autorresponsabilidad. Si yo hubiese sabido los síntomas, ¿no?, yo creo que está bien sensibilizar a la población, ¿no?, para que sea consciente, pero que también tenemos que dar la capacidad o el valor o la oportunidad de la gente de despreocuparse ciertamente también, ¿no?, de tener que estar tan pendiente de que tengamos que saber o de que tengáis que saber que esos son los síntomas de una enfermedad. Quizás también hay que poner el foco en los profesionales y las profesionales, de decir, si hay estos síntomas, da igual que te parezca que tenga ansiedad, da igual que te parezca que tenga una depresión, mira la glucosa, que tampoco cuesta tanto, ¿no? Y es bastante importante. Que quizás esa inversión en formación, no solamente y no tanto en médicos que ya estáis muy sensibilizados, que estáis informadas, que estáis por la labor y que muchas veces nos encontramos en todos los cursos, en todas las jornadas, sino llegar a toda esa red de profesionales en los cuales tenéis contacto más directo, ¿no? Y enfermería de los centros de atención primaria, etcétera. No sé, yo creo que también por ahí la responsabilidad de los profesionales y las profesionales, ¿no?, de que tenemos que dar la talla en este caso, ¿eh? Claro, porque tenemos que tener en cuenta que estamos hablando siempre de la educación diabetológica, la educación terapéutica, pero esto que estamos hablando es educación para la salud, eso es para la sociedad. Y ahí no solamente tienen que estar las sociedades científicas, los profesionales, tienen que estar las instituciones. Hay que llegar con una buena información y tener una buena educación para la salud a la población general. Compañeras, ¿había una pregunta por aquí delante? Sí, hola, buenas tardes a todas. Estoy aquí. Detrás de la cámara, justo. A ver, no sé cómo enfocar un poco, si quiero hablar un poco de la necesidad de investigar. Mi caso es que yo tengo hijos con diabetes tipo 1. Como la compañera, me diagnosticaron a lo bestia después de muchos meses, con 45 años. Y yo pensé que era blanco y en botella, porque yo llegaba a los especialistas y les decía, tengo hijos con diabetes tipo 1, yo cojo un glucómetro, estoy baja, estoy formada en diabetes tipo 1 y me pasa esto. Y me decían que yo no daba el perfil, como si de una estrella de Hollywood se tratara. Así insistentemente. Entonces, aparte de todo lo que hemos puesto en común, yo pienso que tiene que haber algún componente genético, en mi humildad y en mi poca ciencia, aunque soy sanitaria, porque no puede ser que una persona que tenga hijos con diabetes y a mi edad vuelva a tener diabetes tipo 1, qué casualidad, con todas las enfermedades que hay en el mundo. No sé, pienso que esto también muchas veces es cuestión de investigar y mucho, y que sin investigación ya sabemos que no hay nada, ni hay curación. Pues nada más.
no sé si queréis comentar algo. Lo que hemos ido encontrando es que realmente hay relación entre enfermedades autoinmunes y sobre todo temas hormonales que afectan a las mujeres, más que afectan que van con la propia mujer, ¿no? y que la investigación científica tiene mucho que cambiar y que avanzar. Entonces, sabemos que últimamente están empezando a haber movimientos. Por ejemplo, yo hablo en mi caso, quizás conocéis de otras comunidades autónomas, ¿no? Que en Cataluña Red GEDAPS ahora tiene como una filial que creo que no llevan mucho tiempo, ¿no? Que gracias a Carla Meneses, una compañera, pues nos lo hizo saber, que se llaman Ladies Red GEDAPS, que están también realizando búsquedas para saber qué investigación hay que hacer. También desde algunas instituciones se empieza también a hacer manuales de cómo hacer las preguntas, de cómo hacerse las preguntas de investigación, pero también de cómo analizar los datos con esa perspectiva, ¿no? Y con esa perspectiva de género. Y más adelante, que no quiero adelantarme, pero porque seguro que sigue saliendo, ¿no? Gemma nos hará una explicación un poco de estos términos, ¿no? De qué es esto de la perspectiva de género, etcétera, y nuevas visiones que hay. Todo esto es necesario, y es necesario que se haga con la perspectiva de género. No solamente investigación clásica como la conocemos hasta ahora. Es un momento difícil porque todo el mundo sabemos que las cosas van muy deprisa y que los profesionales de la investigación, de la medicina, etcétera, de todos los campos, también se tienen que reciclar, y que quien está hoy en día en el mundo laboral no ha sido ni educado ni formado en ese ámbito, ¿no? Entonces, es muy importante mesas como esta, es muy importante manuales, ¿no? en que también eso se vaya haciendo, y que quizás profesionales de la investigación y de la salud incorporemos profesionales que ya saben de género, ¿no? No hace falta que seamos expertos ni expertas en todo, pero sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Si os parece bien, pasamos al siguiente bloque, porque veréis que seguro que nos dejamos cosas, porque es que el siguiente bloque es un bloque que afecta a todas en algún momento de la vida, en mayor o menor medida, no tanto porque al final el ciclo menstrual se constate con tener o no tener la regla, que eso ya son cuestiones que puede haber personas que tengan otro tipo de disfunciones o problemas y que no acaben teniendo la regla, pero sí ciclos hormonales, que normalmente hablamos de ciclos menstruales. Entonces, si recordamos un poco esas edades, ¿no?, de respuesta, pues el mayor número de personas que habían contestado la encuesta han estado en algún momento de su vida en una situación de tener la menstruación, con lo cual nos sorprendía mucho, ¿verdad?, este resultado de nunca he recibido información sobre esto de mi equipo de salud. Y yo no sé, quizás hay gente que todavía desconoce, ¿no?, que es que el ciclo menstrual influye en el control glucémico. Supongo que habréis notado cambios a lo largo de los 28 días, pero probablemente hay personas que no lo asocian a esto. Yo no sé, María José Picón, si puedes explicarnos un poco, que podamos entender, ¿no?, qué relación hay aquí. Sí, bueno, en realidad, de lo que yo tengo estudiado y leído y tal, no todas las mujeres notan diferencias en la necesidad de insulínica a lo largo del ciclo menstrual, pero sí la mayoría. Se estima que 70-75% te reporta que las necesidades insulínicas son diferentes según la fase del ciclo. Bueno, pues obedece a una serie de hormonas, valga la redundancia, cíclicas, que inducen cierto grado de resistencia a la insulina en la segunda fase del ciclo. Es decir, en la fase premenstrual habitualmente hay un aumento de necesidad de insulínicas que cae bruscamente justo el día del primer sangrado. Y esto, la paciente que tiene mucha capacidad y que va muy bien controlada, enseguida te lo reporta, que yo tengo otras necesidades, y ya enseguida ajusta su terapia. Pero otras pacientes que a lo mejor no van tan bien controladas, que no tienen esa capacidad de verlo, o que los ciclos no son tan regulares, porque claro, cuando entramos en ciclos irregulares, pues esto es muy difícil. Pero sí que casi todas
te dicen que el día que baja la regla tienen hipoglucemia. Y eso es, o no lo han observado o no lo preguntan, y es verdad que hay que sacarlo, ¿no? Un poco sobre la mesa. Te dan muchas hipoglucemias porque, claro, cuando nosotros vemos los datos de control glucémico, pues por regla general vemos los datos de los últimos 30 días y ahí va todo junto. Todas las 2 fases del ciclo van juntas. Entonces, esa percepción se la tienes tú que decir a ella, ¿no? ¿No te dan hipoglucemia? Ay, pues sí que me dan hipoglucemia. Pues mira, es esto por esto y tal. Aún así, adaptar la terapia es complicado. Es complicado porque siempre vamos un poco por detrás. Cuando ves la glucemia alta es cuando sube la dosis, cuando sube la dosis es cuando baja la regla, y entonces se hace todo muy complicado. Aunque lo sepan, habitualmente no somos capaces de aniquilar ese efecto de la regla con el control glucémico. Y muchas gracias por la explicación, porque realmente, ¿no? A veces, pues mira, en mi caso, yo que pensaba, esto le tiene que pasar a todo el mundo, ¿no? Y que hay personas que no. Daría, en los programas estructurados, educativos, ¿se tiene en cuenta? ¿Cómo lo hacéis? Nosotros sí que es verdad que quizá en el día a día no lo preguntamos, a no ser que la paciente te lo refiera, ¿no? Porque al final es una autocrítica, ¿no? Asumimos que es algo que pasa mensualmente. A veces preguntamos, ¿eres regular? Si eres regular, quizá podríamos tratar de solventarlo, ¿no? Porque si no vamos tarde. Pero si es irregular es como ya lo dejamos un poco por perdido, entre comillas, o asumiendo que eso pasa así, ¿no? Pero sí que cuando hacemos la grupal hablamos del tema de la menstruación, embarazo, lo hacemos más en la parte grupal. Y hablamos del ciclo menstrual, de que si me quiero quedar embarazada, qué de hacer, ¿no? Que eso, justo lo hablábamos también, ¿no? A pesar no me gusta decirlo, ¿no? Pero con la información que tenemos a día de hoy, que sabemos que las mujeres con diabetes tipo 1 se aconseja planificar el embarazo, seguimos teniendo un 50% de las mujeres que quedan embarazadas o se embarazan sin planificación previa, ¿no? Y eso también es algo que hemos de plantear, que hay algo que no estamos haciendo bien, porque las cifras nos dicen que la mitad de las mujeres no planifican el embarazo y bueno, se recomienda sobre todo por salud materno y fetal planificarlo, ¿no? Entonces, esto es también otro mensaje para llevarnos de que hay que tratar de hacer algo, ¿no? Tendremos un bloque de embarazo y de lactancia. Tenemos ganas de hablar y vamos metiendo la niña con el picón, ¿eh? Pero ya hacéis bien. Yo no me voy de aquí sin decir. El previo de hablarán de esto, sí, también. Yo no sé si tenéis experiencias o algo que queráis preguntar también a esta mesa en referente a vuestro ciclo menstrual y la diabetes, ¿no? Entonces, con Gemma queríamos hablar también. Adelante. Yo quería aportar una idea que nos sorprende a los psicólogos. Tengo algunos compañeros aquí que seguro que estarán de acuerdo. En psicología se tratan las cosas si tienen un diagnóstico, un nombre. Y hace algo así como unos 10 años, en el manual de psiquiatría, salió por primera vez en el DSM-5, que es un poco el manual de todos los diagnósticos mentales, el trastorno disfórico premenstrual. Es decir, que por primera vez en un manual de psiquiatría se etiquetaba todos los síntomas que una mujer puede vivir previo a la regla, de forma que, por el hecho de que ya saliera en este manual, cuando uno acude a consulta psiquiátrica, el psiquiatra normalmente profundiza en cómo vive y si tiene una serie de síntomas determinados previo a la menstruación. Eso se hace dentro del campo de la psiquiatría y la psicología, pero fuera de ahí no. Entonces, que un profesional sanitario pregunte sobre la afectación también anímica al respecto de la menstruación brilla por su ausencia. Y yo, a raíz de esto, que me parece muy interesante, estos síntomas o este diagnóstico, ¿no? Que ahora no recuerdo cómo has dicho. Trastorno disfórico premenstrual. ¿Puede ser que este trastorno dificulte el hecho de tomar decisiones o de seguir con una buena adherencia también, ¿no? Porque hablamos de que el propio estado hormonal o metabolismo hormonal pueda influir en el control metabólico, pero este trastorno de salud mental puede también
ponérselo más difícil. Sí, sí, sí. De hecho, si consultáis los síntomas, son varios los que están en juego, pero también la falta de interés por las actividades de la vida diaria, con lo cual también del control de la diabetes, con lo cual va a incidir seguro. Y como soy dietista y a veces me cuesta quedarme a un lado, al menos en la consulta muchas veces también vemos, ¿no?, que dentro de este trastorno o no trastorno, porque quizás estos serían casos no mucho más agudos o que impiden, ¿no?, ciertas cosas del día a día que consideramos básicas, pero también, ¿no?, encontráis dificultades con la alimentación. Es decir, también, ¿no?, hay cierta avidez, esto. Sí, de hecho, supongo que estaréis todas de acuerdo conmigo en que el deseo alimentario por alimentos mayoritariamente dulces previo a la regla está muy descrito, con lo cual evidentemente va a incidir en la alimentación. Entonces, a mí me sorprendía mucho este tema de la menstruación. Hay compañeras, quizás es de los temas de las mujeres que más se ha estado divulgando, aparte del embarazo, ¿no?, y que realmente a mí me parece muy curioso, porque como hablaremos en otro bloque, ¿no?, recae un poco más en esa culpa. Es decir, ya me está costando más, porque sí, ¿no?, porque soy una mujer, pero es que además estoy sintiendo más dificultad de hacer las cosas bien, pero es que además estoy sintiendo un deseo, ¿no? Y yo no sé, desde el punto de vista de las personas con diabetes, como veo que aquí nos están animando, habréis recibido, ¿no?, experiencias o quizás a veces preocupaciones, no sé, ¿qué os llega, María José? Yo, como te comenté el otro día, sí, experiencias de las madres de niñas con diabetes, que hay así como una especie de histerismo, agobio, ¿no? ¿no? Porque no es histerismo, de agobio de decir, mi niña ya va a empezar con su periodo, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo lo tengo que hacer? Sé que hay muchas subidas, hay muchas bajadas. ¿Qué porcentaje tengo que subir cuando le venga, esté ¿no? ovulando? ¿Qué porcentaje tengo que bajar la basal cuando le baja el periodo? Y yo, como digo, hay que tranquilizarse. Tenemos que estudiarnos, tenemos que estudiar nuestro cuerpo, saber cómo tenemos las herramientas que son nuestros sensores. Y tienes que estudiar. E incluso es que el periodo, un mes, puede ser que al mes siguiente no sea igual que el mes anterior, sobre todo en niños. Entonces hay que tener paciencia, nos tenemos que estudiar y con tranquilidad. ¿Y qué podemos hacer, Gemma? Yo en esto siempre pienso, ¿no?, que más información no es siempre sinónimo de poder hacerlo mejor, ¿no?, tener herramientas. En este caso, en que las familias, sobre todo las cuidadoras, sienten esa ansiedad anticipatoria cuando aún no ha llegado el momento, sería recomendable en los programas educativos en pediatría, aunque no sea edad, ¿no?, que llamamos menarquia, esa llegada de la primera menstruación, ¿no?, que aunque no haya habido una menarquia, sacar el tema un poco por tranquilizar, o no hay que anticiparse. ¿Qué recomiendas? Yo creo que sería adecuado la anticipación por parte, sobre todo de la familia, que supiera lo que va a suponer eso, la afectación que va a tener anímica y en el control metabólico, creo que ayudaría. Porque si no, al menos es una observación que hago en mi campo, en el trato con chicas, sobre todo con diabetes tipo 1, que si no la sensación de culpa es elevada. Ya entraremos un poquito en ese tema, o lo introduzco ahora, pero la mujer con diabetes, en el momento de no llevar un control adecuado, percibo que la sensación de culpa es muy alta, y probablemente eso responde a factores culturales y educacionales también, y también por el ser una persona que, si no se cuida, probablemente va a afectar en la posibilidad de embarazo y por tanto de procreación, y eso tiene un peso enorme para la mujer, excesivo, y que le compromete con mucha más responsabilidad en el autocuidado propio. Y no sé, Laura, si tenías algunas experiencias, ¿no?, que podemos agrupar, ¿no? María José Picón nos decía, hay mujeres que no lo perciben, ¿no? Hay mujeres que sí. ¿Cuál es vuestra percepción cuando las mujeres os explican, ¿no?, sus experiencias?
Nosotras con las jornadas que organizamos el año pasado nos dimos cuenta, hicimos unas jornadas de mujeres y diabetes y entonces estructuramos alrededor de varios temas que creíamos que son importantes en relación con la mujer y la diabetes. Pues uno de ellos era el ciclo menstrual y hay muchas mujeres que no, como decían mis compañeras, no son conscientes realmente de cuánto influye el ciclo, las diferentes variaciones, ¿no?, del ciclo. Y sí que recibimos un montón de sobre todo de demanda de información que no encuentran en sus equipos y nos piden donde pueden, vaya. Y quería hacer yo una pregunta más para las dos personas que estáis más en hospitales, ¿no?, y en contacto también con descargas de sensores, con sistemas híbridos a veces. La tecnología o las pautas de insulina, como decía ya la doctora Picón, que no es tan fácil, ¿no?, esa adaptación, pero la tecnología está a la altura de esto, es decir, ¿le podemos pedir algo o ya existe algo en cuanto a ciclo menstrual y diabetes? Por ejemplo, los sistemas híbridos tienen en cuenta, porque algunos ya empiezan, ¿no?, a tomar decisiones. Hay algunos, creo que hay algún sistema, ¿no?, que sí que le puedes introducir o indicar notas de que tienes el periodo, pero ¿se adaptan? ¿Lo tienen en cuenta? Eso yo creo que nos lo tienen que decir las pacientes y las usuarias, ¿no? Porque, a ver, en teoría deberían de poderse adaptar a esos cambios, porque hasta donde yo sé, la experiencia que tenemos, que todavía es cortita, los sistemas híbridos responden bastante bien en una situación que es mucho más inestable y a lo bestia, como es el embarazo, respecto al ciclo menstrual. Debería. Y si vamos a sistemas automáticos, también el sistema no debería necesitar que yo le dijera que tengo la regla. Debería darse cuenta de que mis necesidades han aumentado y solventar esa situación. ¿Que lo solvente o no? Pues yo no sé, Daría, ¿a ti qué te dicen las pacientes? Bueno, también la experiencia que tenemos con sistemas híbridos, ¿no?, es pequeña, ¿no? Todavía es pequeña. decir, que yo creo que nos falta un pelín de tiempo para ver. De lo que tenemos hasta ahora, pues probablemente una bomba de insulina probablemente nos ayude más que una paciente que va con plumas a gestionar esos cambios. Yo creo que nos puede ayudar más, ¿no?, como en un momento como el embarazo. Los sistemas híbridos yo creo que también nos van a ayudar. Se adaptan bastante bien a los cambios. De hecho, unos compañeros en un curso dijeron que en el posparto, claro, al final también los cambios bruscos cuesta, ¿no? Pero en un posparto, que las necesidades de insulina bajan a la mitad, unos compañeros que tenían experiencia nos dijeron que el sistema funcionaba. Es decir, y en un cambio tan brusco del 50% o inclusive más de necesidad de insulina, o sea, yo creo que nos van a ayudar muchísimo. Y yo añadiría, yo no sé, os encontráis a veces, y también hay comunidades autónomas que empiezan a tener sistemas de vigilancia un poco, ¿no?, y de asesoramiento de cambios de pauta en remoto, ¿no?, sin tener a las personas que tienen diabetes delante, ¿no? Y quizás cuando nos encontremos ya con esta realidad mucho más implementada, ¿no?, que para algunas puede parecer ciencia ficción, pero ya está pasando y se está extendiendo bastante con sus luces y con sus cosas por mejorar. En estos casos yo me planteaba, no sé si esto puede ser útil o es darles mucho más trabajo, porque es que siempre estamos hablando de que damos más trabajo, ¿no?, que pongan que dentro de las anotaciones, que hay algunas que quizás pues los gramos de hidratos de carbono, pues en determinados momentos puede estar muy bien anotarlos, pero siempre es tanto trabajo que si no vas a utilizarlo no vas a hacer. Pero poner he tenido la menstruación tantos días, ¿no?, desde el otro lado, en remoto, ¿cambiaría vuestra recomendación si estuvierais en esa situación en remoto? Seguro. Eso puede ser importante. Seguro, claro, porque es un dato más que es como si te informas si va a hacer ejercicio, si el ejercicio es aeróbico, es anaeróbico, es un dato más que te va a ayudar a ajustar la terapia, indiscutiblemente. Muy bien. No me quería dejar en que, aunque yo no conozco en profundidad, pero sí que recopilando toda la preparación de la mesa, al final es un mundo tremendamente generoso en que la gente comparte información, y cuando hablaba la compañera también de la necesidad de investigación,
seguro que me dejo mucha gente, pero como lo tenemos en la mesa de al lado de tecnología, no os vayáis porque lo podéis ver después, no pasa nada. El equipo de Jorge Bondía investiga o ha investigado y tiene en marcha programas de investigación tanto con los sistemas híbridos o de páncreas artificial, pero sobre todo sobre mujeres en deporte. Creo que por aquí Dani, que siempre está presente, aunque sin el foco, pero también tengo constancia en menstruación, ¿no? Yo creo que este es un tema muy bonito, muy gratificante también, y que algunas cosas se empiezan a hacer. Entonces, el encargo a la industria, ¿no?, tecnológica sería pues poner fácil estas anotaciones, por ejemplo, ¿no?, como pasa en los calendarios menstruales, que tú tienes una gota, haces así, ya está, no hace falta que estés media hora metiendo los datos. Y digo esto porque, ¿no?, cojo otra vez a la psicóloga, a Gemma, porque yo no sé si en la consulta recibís mujeres que quizás se han sentido culpabilizadas, porque en la consulta vemos descargas, ¿no?, y tienes que hacer una lectura rápida, y a veces creo que se han podido sentir culpabilizadas por no tener un control esperable y nadie les preguntó. ¿Esto pasa o no nos está pasando? Yo me atrevería a decir, y lo digo un poco en base a lo que observo, no tengo constancia científica al respecto, pero me atrevería a decir lo que ya he comunicado antes, que la percepción de culpa que vive la mujer con un trastorno crónico es mayor si no mantiene un cuidado adecuado, y, a diferencia de género, con el hombre. Probablemente, insisto, por el aspecto cultural de es la persona mayoritariamente que da un servicio de cuidado al entorno, también al entorno familiar, y con lo cual eso le carga de una responsabilidad importante, y si no se cuida, todo ese entorno probablemente se va a ver afectado, con lo cual ahí vamos sumando variables que van a generar toda una presión y un estrés. Pues si os parece bien, no sé si me dejo algo, creo que no hay nadie preparada para explicar su experiencia. Podéis hacerlo en redes también si queréis, ¿no? Y después, aunque se acaba el expediente ahí, pero seguro que tenemos oportunidad de seguir hablando. Vamos a otro bloque que probablemente nos lleve más tiempo, en el cual no todas las mujeres pasan por esa etapa de la vida, porque es una etapa que una decide, aunque a veces se ve envuelta en ella, ¿no? Que son, lo hemos agrupado, el embarazo, ¿no?, y la lactancia. Sabemos que son dos cosas totalmente distintas, ¿vale? Vamos a ir navegando entre una y la otra, pero hemos agrupado porque siempre va una muy unida a la otra, ¿no? Daría nos adelantaba que el 50% de las mujeres que tienen un embarazo no han planificado con diabetes, no han planificado previamente ese embarazo, pero es que cuando hicimos la pregunta, y aquí quiero recalcar que aquí el sesgo, el error en las respuestas puede ser algo mayor, porque no todas las mujeres habrán tenido un embarazo, o quizás habrán expresado el deseo de tenerlo, pero bueno, aún así, aun siendo la mayoría habiendo pasado o estar en una edad de posible gestación, resulta que el 55%, o sea, más de la mitad, no han recibido información, ¿no? Nos decía Daría, lo tenemos muy claro que esto es así, lo tenemos en los programas estructurados. Somos conscientes que el Clinic es un hospital que tiene programas educativos estructurados desde hace muchos años, ¿no? Pero estos resultados nos encantaría haber tenido los códigos postales, pero tampoco era cuestión de levantar la alfombra ni ampollas. Pero a mí me preocupan mucho, ¿no? No sé si queréis comentar algo al respecto. Bueno, levantamos la alfombra del Hospital Clinic, ¿eh? Es decir, también, al final pero eso lo tienes que hacer nosotros tú. tenemos el 50% y creo que es algo que hablamos en la consulta, tanto por parte del endocrino como por parte de las enfermeras. Y es así, quiero decir que imagino que en sitios que a lo mejor no se trata, aunque yo creo que es algo que se plantea habitualmente desde el equipo de salud, aunque sorprende, ¿no? El 55, es más de la mitad de las mujeres que se han embarazado no han hablado de la planificación del embarazo, nos ha de hacer reflexionar, ¿no? Sobre todo a los profesionales. Aquí, perdone, un apunte, aquí no la han recibido aunque no hayan tenido un embarazo, pero
Pero bueno, que coincide bastante con Pero que bueno, además al final el 50% el consejo de, oye, si quieres si quieres quedarte embarazada o planteas una maternidad en un futuro próximo, que sepas que lo has planificado. Yo entiendo que aquí las mujeres que decidieron no ser madres, que es una decisión también muy lícita, han contestado que no tampoco. Sí. ¿No? Es decir, si no las recibieron, no, y si las recibieron probablemente hubieran contestado que sí. Entonces estos datos, sí. Es un dato curioso. De hecho, podemos lanzar la pregunta aquí, porque de las mujeres que estáis aquí, venga, ¿no? Así las hacemos participar. Sí. ¿Cuántas os han planteado la duda de que si hay que ser madres hay que planificarlo? ¿Os han dado esta información? ¿Cuántas? Claro, yo creo que... ¿Cuántas no? ¿Cuántas no? Wow. Pues sí, más o menos. Importante. Bueno, De todas formas, yo creo que aquí también hay un peso cultural al respecto. Mayoritariamente, la población mujer que desea quedar embarazada, hay una creencia muy habitual y es: no te obsesiones, inténtalo y a ver qué pasa, pero sin ninguna especificidad ni debes llevarlo a cabo en el periodo de más fertilidad o no, sino prueba y a ver qué. Y yo creo que esa idea también un poco afecta a la población de mujeres con diabetes, que puede a lo mejor también creerse en esa idea general y pensar que, bueno, pues mejor si lo intento y no me obsesiono al respecto. Ahí creo que la cultura y la educación también juega un hecho en contra. También. Y para quien se lo esté preguntando, aunque ya lo has apuntado antes un poco, ¿no? Si María José nos pudieras explicar un poco brevemente de por qué hay que planificar un embarazo con diabetes, ¿no? Porque a veces hemos visto que hay veces que no se plantean que necesitan la información. Entonces creo que aunque sea muy básico a veces, ¿no? O que lo demos por sentado. Claro. Sé que es complejo el tema, ¿eh? Pero... Sí, pero bueno, yo quiero decir que levantamos la alfombra que tú quieras, porque en Málaga yo creo que nos vamos a encontrar lo mismo, ¿eh? Nosotros también manejamos el 50% de las gestaciones no programadas. Tengo que decir que yo probablemente no soy representativa, porque yo estoy muy sensibilizada con el embarazo porque me dedico a esto. Y yo, desde que una chica debuta con su diabetes, el día que está allí con el debut de diabetes puesto encima y el moco, le estoy diciendo que vas a ser madre si te lo propones. No hay, o sea, yo hago consejo preconcepcional desde el día del debut, porque cualquier visita en una mujer en edad fértil siempre es una visita preconcepcional. Hay que decirle que si se plantea el embarazo... Bueno, ¿y qué es preparar un embarazo? Pues preparar un embarazo no es conseguir una hemoglobina glicosilada de 6, o por lo menos no es eso solamente. Preparar un embarazo es preparar un nivel de educación diabetológica top, muy alto, porque se va a enfrentar a necesidades insulínicas absolutamente cambiantes y no crecientes, sino oscilantes. Significa ver cómo está en cuanto a complicaciones, ver si la retina, lo hemos revisado hace poco o hace mucho, hay que ver cómo está. Si tenemos lesiones en la retina, necesitamos que el oftalmólogo nos diga que bien, que para adelante. Si tenemos alguna lesión renal o cualquier cosa, también necesitamos que otros compañeros, si tenemos enfermedades asociadas que pueden tener, si tenemos fármacos que no se han autorizado para su uso en el embarazo, antihipertensivos, fármacos para el colesterol, etcétera, etcétera, que hay que retirarlos, sustituirlos si hacen falta. Preparar un embarazo es mucho más que bajar la glicada a 6 y para adelante. Eso es lo que tenemos... No, todas para en nada. mente, ¿no? Glicada de 6, hecho, venga, no hay verde. que buscar, a veces no hay que buscar una glicada de 6, porque buscar una glicada de 6, yo creo que estamos todos de acuerdo, que es muy complicado. Hay que buscar el mejor control posible con el menor número de hipoglucemias posible. Y ahí es donde vamos para adelante. Y no miramos números, porque miramos números y entonces si ese número no lo alcanzo, pues estoy frustrada y nunca voy a ser madre. Y no, tú cuando ves a una mujer que ya ha adquirido sus conocimientos, su chequeo de salud completo está bien, se maneja bien, pues olvídate de la glicada. Ahora es cuando le dice, venga, vamos para adelante, y es cuando ya le tiemblan las piernas y dice, sí, ahora ya sí. Y entonces, que la ves preparada para afrontar una terapia que tiene que ir cambiando continuamente.
Yo no sé si hay alguien del público que quiera compartir tanto, mira, por aquí tenemos gente ya valiente, tanto si habéis tenido un embarazo con diabetes como si no, o estáis en edad fértil, ¿no? Hola. Hola. Bueno, yo soy dietista nutricionista y bajo mi experiencia no en todas las comunidades se trabaja igual, porque yo veo muy frecuente que el mensaje para la mujer embarazada, diabetes gestacional, es nivel de glucosa por abajo de 140 y no puedes aumentar de peso. Entonces, claro, ese mensaje me lo dicen a mí, teniendo en cuenta las necesidades del feto, del desarrollo. Y claro, yo veo como la paciente, tengo la glucosa alta, no como. Tengo la glucosa baja, como. Entonces, el mensaje y la educación diabetológica no se está haciendo de forma adecuada. Y nos olvidamos como del desarrollo fetal y es el objetivo principal, ¿no? Que el desarrollo fetal sea adecuado con un control metabólico adecuado. Yo no sé, Gemma, en este caso. A mí me te gustaría... vamos a necesitar mucho, ya te lo he dicho. Evidentemente que es un periodo delicado y de mucha presión para la mujer con diabetes. Lo compruebo con muchas pacientes lo que supone toda esa planificación. Y hago sobre todo mucha queja a que también se trate la mujer con diabetes tipo 1 como madre adoptiva, que esto no se trata nunca. Yo tengo una hija adoptada de Haití y diría que el mayor periodo de inestabilidad en mi vida en la glucemia fue durante todo ese periodo hasta llegar a la adopción y también cuando fuimos a adoptarla. Y en ninguna sesión salió nada al respecto y la variabilidad que mi glucemia tenía en toda esa etapa fue brutal, brutal. Yo creo que no la he contemplado luego así a posteriori. Por tanto, la planificación del embarazo sí, evidentemente, y la planificación de la madre adoptiva también, por favor, incluirla y tenerlo en cuenta porque... Cambiaremos el título entonces, es ser madre con diabetes y no embarazo y diabetes, ¿no? Quizás son cosas distintas, que hay parte que se comparte. Gemma, ya que estabas tú lanzada y hablando, yo tenía una pregunta, porque muchas veces hablando, ¿no? Lo del dato este del 50% de las mujeres que tienen un embarazo con una diabetes previa no lo han planificado, nos parece muy sorprendente, ¿no? Porque siempre se dice en el mundo de la salud que la mujer o las personas, también los hombres que van a tener un bebé, es el paciente o es la paciente más motivada, ¿no? Que te hace más caso, que le puedes pedir lo que sea que lo va a hacer, ¿no? Y dices, wow, pues sí, pero si llegan, ¿no? ¿Hay alguna explicación que pudiéramos pensar, porque yo no lo he leído, ¿no? De, a pesar de que quizás tienen la información, ¿no? Porque en hospitales en que esta información se estructura y se da, tampoco planifican, ¿por qué? O sea, ¿qué motivos puede tener una mujer para, a pesar de ser consciente que había que planificar, decir, pa'lante? La que planifica y tiene en cuenta y gestiona, sobre todo es porque se cuestiona mucho que esto no incida y no perjudique al bebé. Por tanto, normalmente esta mujer tiene un mayor nivel de vulnerabilidad ante la enfermedad. En cambio, la mujer que no planifica, el nivel de vulnerabilidad o de confianza en que no va a pasar nada es mayor. O sea, tiene una vulnerabilidad menor en cuanto a riesgo y una posibilidad de confianza mayor en pensar que no ocurrirá nada. Con lo cual es una idea que en muchas ocasiones hemos de tratar en la consulta para que la tengan en cuenta. ¿Y podríamos medir el grado de sensación de confianza o de vulnerabilidad respecto a su enfermedad? Porque a lo mejor podríamos identificarlas previamente. Sí, de hecho es un concepto que psicológicamente se está teniendo en cuenta en muchas enfermedades crónicas también para mejorar la adhesión al tratamiento. Los que se sienten menos vulnerables, la persona fumadora que dice, bueno, es que mi abuelo murió con 80 años fumando, este no se siente vulnerable de empeorar. En cambio, la persona que a lo mejor ha vivido algún cáncer de pulmón cercano, dentro del ambiente familiar, a lo mejor este tiene un nivel de percepción de vulnerabilidad mayor, con lo cual sí que se tiene en cuenta en algunos problemas de salud. ¿Y crees que podemos hacer alguna pregunta que nosotros nos indique, tiene baja percepción de vulnerabilidad, incido más en
que es importante la planificación de ser madre? Sí, no solamente la vulnerabilidad o el aumento de la vulnerabilidad en la salud, no solamente es por la información, sino también por los hechos que uno ha vivido, por cómo esos hechos han influido o no en el entorno familiar. Hay varias variables que influyen en ese aspecto, pero no sería una forma difícil de poder identificar al menos. Eso probablemente tiene mucho que ver con, porque claro, decimos, el 50% no planifica, muchas de ellas dicen que nadie le ha dicho nada, pero yo tengo que decir que la realidad es que cuando yo le pregunto a mis compañeros que no llevan embarazo, que les repaso, por favor, recordarle a las pacientes y tal, ellos te dicen que lo dicen siempre, que de verdad, y de hecho algunas veces cuando alguna paciente suya, que la ven hace tiempo, se les queda embarazada sin programarlo, vienen un poco como pidiéndome disculpas, porque culpa. te prometo... Te prometo que yo se lo he dicho muchas veces, pero se ha embarazado. Lo siento, digo, bueno, pues yo qué sé. Porque a mí mi endocrino me dice, si tú te quieres quedar embarazada, tienes que contar conmigo también. Eso es. Tienes eso. Esta decisión la tenemos que tomar entre tres. Entre tres, tu marido, tú y yo. Claro. Y bueno, esto a veces pasa que hasta el punto de que cuando se hacen el test de embarazo y da positivo, a mí se me ha dado el caso de que me llaman antes que al papá. Digo, ¿has hablado con tu marido? Dice, bueno, ya cuando venga del trabajo, pero te lo quería contar a ti. Sí. A mí se me ocurre que tiene también mucho que ver con la confianza que tú puedas tener con tu equipo médico, ¿no? Y el no pensar que a lo mejor tú llegas a consulta y te van a culpar por haberte quedado embarazada con esa glicada. Entonces yo creo que a lo mejor es una postura que desde los equipos, ¿no? Como decir, bueno, ten en cuenta que si tú quieres quedarte embarazada lo podemos intentar, pero tienes que tener en cuenta este tipo de cosas, pero sin esa sensación de, luego me van a castigar, entre comillas, por me estoy... Es que esto de la culpa y el embarazo es como que es un matrimonio indisoluble, ¿eh? Porque, por ejemplo, en el lado contrario, ¿no? Es una mujer que se quiere quedar embarazada y que tiene su luz verde para quedarse embarazada y no se queda. Y es de culpa de ella y de la diabetes. Siempre. Y digo, pero bueno, ¿y el papá se ha hecho algunos análisis? Porque es en el último siempre la culpa es, bueno, sí, no, pero si mi diabetes está perfecta. Ya, pero no me quedo embarazada, pues será porque tengo diabetes. Y la diabetes no afecta a la fertilidad. Pero creo que esta culpa vamos asociada a la mujer que a la mujer con diabetes. Quiero decir que a lo mejor una mujer sin diabetes no se queda embarazada. También. Y en una pareja heterosexual probablemente la culpa recaiga sobre la mujer, ¿no? Claro. De hecho, si la primera valoración médica es hacia la mujer. Siempre. Yo iba a decir que si además tienes diabetes, además piensas, es que encima tengo diabetes, ¿puede ser por eso? Entonces puede... Y bueno, no solamente no conseguir el embarazo, sino bueno, pues los abortos y todo lo que puede ocurrir en el embarazo es culpa de la diabetes. Una mujer sin diabetes también tiene abortos, recordemos. Que no porque tenga diabetes, claro, ha tenido un aborto y ya, esto es porque tengo diabetes. ¿Y cómo afrontas el siguiente embarazo habiendo tenido un aborto cuando en tu cabeza no se va la idea de que ha sido culpa de la diabetes y la diabetes sigue siendo tu compañera de viaje? Eso es complicado. Totalmente. Que como muchas enfermedades nos dicen, esto es por culpa de la diabetes, yo creo que ya lo tenemos asumido. Es que siempre la culpa es de la diabetes, siempre la culpa es de la diabetes y no siempre. Y en las madres adoptivas se deduce que si no hemos tenido embarazo es que no llevábamos buen control de la diabetes. Sí. O que no hemos querido quedarnos embarazadas. Exactamente, sí. ¿Tú por qué no te por la diabetes? No, es que no me he querido quedar Exactamente. embarazada. Esa es otra presión no se enorme, mate y también es igual de respetable. Exactamente. Yo no sé si hay alguna experiencia de alguna que quizás se lo esté pensando, algún anuncio, o alguien que haya tenido la experiencia tanto del embarazo como hablábamos también de situaciones, ¿no? del parto. Habíamos hablado también de algún caso, ¿no? En la preparación de la mesa de que a veces, claro, no es solamente cuando María José Salmerón nos habla de esos equipos dedicados a la diabetes, que habéis estudiado la diabetes y el embarazo, ¿no?
que te preguntaré también, ¿qué tiene que tener una unidad de diabetes para realizar esa atención como es debido, como se merecen? ¿Todas las unidades de diabetes lo pueden hacer? O... A ver, lo ideal es que una unidad de diabetes y embarazo implique al otro especialista, que es importante, que tiene que estar ahí con nosotros, que es el obstetra. Porque cuando una mujer desea quedarse embarazada o lo está, y además tiene diabetes, se ve sometida a un montón de citas médicas, a un montón de análisis que pedimos 2 especialistas, cada uno por nuestro lado. Entonces, una unidad de diabetes, por definición, ideal, tendría que tener los 2 especialistas ubicados en el mismo sitio y pasando consulta a la vez, porque para ello, y con el equipo de diabetes con su educador, etcétera. Desgraciadamente eso lo disfrutan muy pocas personas, pero en su defecto sí que es importante que la mujer perciba que tú conoces a los obstetras que la ven, que los obstetras te conocen a ti y que ahí hay una relación entre nosotros fluida, ¿vale? Luego, pues la mujer con diabetes preconcepcional hay que verla, yo pienso que hay que verla en una consulta monográfica. No se puede en una consulta ver de todo tipo de diabetes y mucho menos de todo tipo de patologías, porque necesita mucho tiempo esa consulta. Necesita 30, 45 minutos y a veces hora y media, no hace es que es así. Y entonces, bueno, pues esas consultas tienen que ser muy pausadas y preparar muy bien con tu equipo de referencia y tenerlo todo muy bien organizado, porque las unidades de diabetes y embarazo manejamos cuestiones muy delicadas y a la mujer no le gusta ver además a diferentes personas especialistas, siempre le gusta ver al mismo, que sabe tu idioma, que sabe cómo tú te entiendes, cómo tú hablas y cómo... De hecho, los compañeros que no llevan embarazo no les suele gustar la consulta de embarazo, porque es una consulta muy particular en cuanto a relaciones personales. Y ahí insistiría en el cambio del lenguaje, diabetes y maternidad. Muy bien. A eso nos lo vas a tener que ir repitiendo, porque para que, así como Javier Hurtado, ¿no? Iba repitiendo, yo creo que esto va a ser necesario, ¿no? Darnos permiso, muchas veces se trata de eso, ¿no? De darnos permiso para corregirnos entre nosotras, ¿no? Bueno, yo esto me lo llevo para mi casa, ¿eh? Que ya a los compañeros ya les voy a decir, cuando quieran ser madres, de cualquier versión, o no, me la mandáis. Claro, exacto. Claro. Podemos seguir hablando del embarazo si surge algo más, ¿no? Pero no me quería dejar atrás la lactancia, ¿no? En ese momento en que ya la lactancia de por sí es compleja, ¿no? Hay muchas variables, muchas cosas, pero con diabetes, ¿qué dificultades añadidas tiene una mujer que tiene diabetes y decide dar el pecho tanto a un niño o una niña adoptada, ¿no? Con la lactancia inducida, que se puede, como una gestante que da el pecho? ¿Qué alteraciones o a qué nos enfrentamos? Mira, yo creo que el problema más gordo que nos enfrentamos es a los consejos de todos los demás. Todo el mundo sabe cómo tienes tú que hacer las cosas. Pero eso, embarazo, posparto y crianza en general. Exacto. ¿No? Todo el mundo sabe, madre, ¿no? tú con la diabetes no vas a poder dar el pecho y cosas por el estilo. A ver, una mujer con diabetes que da a luz puede, debe, si quiere, dar el pecho con total normalidad. Se suele decir que con la lactancia, bueno, pues hay una tendencia a las hipoglucemias, pero yo creo que una buena adaptación de la terapia insulínica y unos buenos consejos que son muy básicos no tienen por qué hacer fracasar una lactancia materna para nada. Otra circunstancia a la que se enfrenta y otra dificultad frecuente es que, desgraciadamente, a la mujer con diabetes que da a luz en el hospital, con mucha frecuencia no puede tener al bebé desde el primer momento con ella y eso dificulta la lactancia. Bueno, pues porque tenía necesidades que se le vigile un poco más especialmente por lo que sea o simplemente por dichosos protocolos del hijo de madre con diabetes que hace que el niño se lo tengan que llevar a otro sitio. ¿Protocolos justificados o que se quedan
Yo creo que no. Yo creo que no. Que hay que trabajar para que todas las madres que dan a luz y que se encuentren bien y que tengan sus hijos desde que nacen, los tengan con ellas para facilitar la lactancia. Y si tienen diabetes, pues igual. Quiero decir que no es necesario. Además que es algo que tienen muy asumido las chicas que se quedan embarazadas, que van a hacer el niño y se lo van a quitar porque se lo tienen que llevar. Claro, lo asumen con heroicidad, porque es por mi hijo, porque váyase, porque volvemos a la culpa, porque como yo tengo diabetes, pues mi hijo hay que vigilarlo más todavía, entonces yo no tengo problema. Entonces eso hay que trabajarlo en los centros hospitalarios y que la madre no se separe del bebé y que dé la lactancia con total naturalidad. No hace falta, no hay que tener miedo a tener grandes hipoglucemias con la lactancia, que no existen. Y grandes hipoglucemias quizás no, pero ¿os reportan alteraciones o cosas extrañas, ¿no?, con la lactancia o dificultades añadidas cuando van a la asociación? Aparte de miedos, ¿no?, o culpas, pero se constata que tienen perdón, porque eso no hay que decirlo, ¿no?, más dificultades en el control. Sí, normalmente sí. Sí. A mí sí. Y por ejemplo, dicen que tienen muchas más dificultades en controlar la diabetes, sobre todo, y muchas más con el tema de hipoglucemias. Sí. Yo no sé, Laura, si de este tema, yo creo que mismo, tema es mucho más minoritario, ¿no? Entonces a veces no llegan ni a consultarlo, quizás, ¿no? No lo sé. Claro, ahora mismo a mí me falla la memoria y no recuerdo, no sé si mi compañera Iris, que está por ahí, se acuerda ahora mismo, no sé si nos ha llegado... Laura, en el público tenemos varias compañeras de diferentes grupos de trabajo, ¿no?, que igual también, si tenéis el dato... Claro, igual no nos ha llegado tanta solicitud de información. Casos, ¿no? Sí, pero... Hola, buenas tardes. Soy Miriam. Soy asesora de lactancia. Mira. Mamá con diabetes tipo 1. Y bueno, puedo deciros que hay mucha falta de información. Muchísimo. No en lo que de la parte que estáis hablando, sino pues ya de cara a cómo preparo mi lactancia, porque sabemos que se puede hacer una extracción prenatal de calostro para esos primeros momentos, ¿no? De eso no se habla. No se habla tampoco de, bueno, pues damos a luz, esas primeras horas, esos primeros días hay un retraso en la subida de la leche. Ahí podemos usar ese banco de calostro. Tema posparto también hay mucha desinformación. Solo hablamos de subida y de bajada y no sé. Y quizás, ¿no? Recojo esta que es en doble sentido, ¿no? No es que la lactancia dificulte la diabetes, sino que tener diabetes también puede dificultar ese ritmo, ¿no? Quizás sí, pero con información, con acompañamiento, apoyo, se puede. Yo misma llevo 40 meses de lactancia con mi hija. Ya he dicho, soy diabética, tengo diabetes tipo 1. Aquí no tenemos la alarma, pero... Ha corregido sí. Es verdad. No pierdo la costumbre. Bueno, y eso, que se puede, que con diabetes se puede. Pues muchas gracias por tu aportación. De hecho, me gustaría compartir una experiencia que hacemos. Nosotros nos dimos cuenta que las mujeres tenían más hipos graves en el posparto que durante el embarazo y la preparación del embarazo. Y para solucionar esto hacemos una llamada 10 días en el posparto por parte de enfermería, en el cual reforzamos la idea de reducir la dosis entre un 50 a un 60, cada equipo recomienda, y les preguntamos si hacen lactancia o no, y les explicamos qué impacto puede tener, y sobre todo les cuesta mucho cambiar el chip, el 70-140 lo llevan marcado, y cuando en el posparto la mayoría están, ¿no?, con niveles muy bajos y cuesta que vuelvan, ¿no? Y nosotros hacemos esta llamada, que la verdad es que es una de las mejores llamadas que hacemos en nuestro día a día, en la cual hacemos refuerzo de la reducción de dosis y de si hacen lactancia, cómo adaptar la pauta. Pues muchas gracias. Yo no sé si alguien quería compartir algo más. Mira, por ahí, mientras le llega el micrófono,
recalcar las respuestas sobre lactancia, que como podéis ver es uno de los temas mucho más polarizados, ¿no? Que si había mucha gente que no recibía, muchas mujeres que no recibían información sobre diferentes aspectos sobre lactancia, ya, como apuntaba la compañera, la necesidad se hace todavía mayor. Sí, cuéntanos. Hola, yo soy Claudina, formo parte de la parte joven de Anedia y yo me quería ir un poquito antes de planificar, porque me ha pasado hablando con otras compañeras con diabetes, que muchas veces nos da el miedo de, tengo diabetes, ¿cómo va a ser el ser madre? O incluso compañeras que me han dicho, ni de broma. No me planteo, teniendo yo diabetes, qué miedo si mi hijo tiene diabetes por mi culpa, esta sensación de culpa. Entonces, si esto llega a las asociaciones, si llega a las consultas, este miedo previo y cómo se trata, ¿no? Porque creo que es algo muy palpable en las personas que tenemos diabetes, sobre todo en las mujeres. Bueno, las asociaciones sí es una preocupación de decir, es que yo tengo diabetes, si tengo hijos, mis hijos van a tener diabetes, yo no quiero tener hijos que tengan diabetes. Y ya dices tú, pues tampoco tienes listas oficiales de decir tantas madres tienen hijos con diabetes, sino que dices, pues mira, pues conozco a muchas madres que no tienen diabetes, muchas madres que no tienen niños con diabetes, a padres que también tienen niños y no tienen diabetes, y las intentas tranquilizar por ahí, porque tampoco, no sé si hay mucha estadística de madres y padres de niños con diabetes. Yo es que este aspecto incluso le daría, a ver, el tema de la perspectiva de género está muy bien, pero no siempre va en la misma dirección. Las mujeres que tienen diabetes y desean ser madres, por ejemplo, el hecho de preparar una gestación y los 9 meses de embarazo implica casi siempre un mejor control que si al final tienen 2 y 3 hijos, van a tener un periodo en su vida, que puede ser fácil, 5 o 6 años a lo largo de su vida con diabetes, que van a estar mejor controladas. Eso no pensamos que a largo plazo va a ser un beneficio el haber tenido esos embarazos. Es un poco darle la vuelta, ¿no? De tengo diabetes, va a ser peor para mi salud, etcétera. Y luego el hecho de que mi hijo va a tener diabetes, esa pregunta, yo creo que a toda mujer con diabetes, embarazada o no embarazada, se hace esa pregunta y le ronda la cabeza. Yo creo que ¿qué les podemos decir? Claro, porque te lo preguntarán, ¿no? Claro, bueno, a ver, la diabetes tipo 1 tiene un componente genético muy pequeñito, pero lo tiene, eso sí que es verdad, porque yo tengo muy pocos pacientes que han tenido hijos con diabetes, muy poco, me puedo contar con los dedos de la mano y llevo más de 20 años viendo personas con diabetes. De hecho, no se recomienda hacer chequeos periódicos a los hijos de las personas con diabetes porque en realidad es tan pequeño el porcentaje de probabilidad de que desarrollen diabetes que no justifica chequeos periódicos. Sí que es verdad que ese pequeño porcentaje es un poquito mayor que el de la población general. Si tu mamá o tu papá tienen diabetes, vas a tener un poquito más de probabilidad que otra persona de tenerla, pero probablemente es un porcentaje muy pequeño. Al que le toca, le toca. Eso sí que es verdad. Pero esa es la información que damos. Bueno, por tiempo, este es un tema que da mucho de sí. De hecho, me quedan algunas preguntas que hacerles que yo me he ido haciendo estas semanas. No sé si queréis apuntar algo más o si alguien del público quiere apuntar algo más, porque como tenemos a Daría y a Gemma que se tienen que ir, chicas, en 10 minutos. Hay otra pregunta, sí. Y Gemma nos tiene que contar algo importante. Dinos. Yo quería hacer un apunte a mi compañera Claudina, que mi hija tiene ahora 14 años y debutó con 4. Y el primer DET que fuimos a Madrid coincidió con Rosa Vidal, que es una chica que pertenece a República Diabetes. Y la primera pregunta que le hizo a Rosa cuando la vio, que la conocíamos por redes, fue viendo a su hijo, le preguntó, con 6 años, ¿y yo voy a poder tener un hijo sin diabetes? O sea, tenía 6 años. Importante. Cuando se lo hizo. Y después, otra reflexión de lo que estáis comentando es que en la asociación nuestra, en Anedia, que supongo que, bueno, aquí habrá de diversas asociaciones, aquí estamos hablando de la culpa de pensar, soy mujer, tengo diabetes,
mi hijo puede tener diabetes, pero también hay padres, hombres que tienen diabetes. Y en nuestra asociación, pues sí tenemos varios casos de que son ellos los que tienen diabetes y los hijos tienen diabetes. Sí, porque eso está descrito que he dicho que el hijo de una persona con diabetes tiene un poquito más de probabilidad de tener diabetes y ese poquito es mayor si es el papá el que tiene diabetes. Respecto a la culpa, habíamos preparado un bloque, pero que lamentablemente ya le propondremos a Ángel y al diabetes, ¿no? Porque Gemma lo traía muy bien preparado y era un tema que no nos queríamos dejar fuera, pero es que ya veis que es que hay tantos, ¿no? Que sorprende que no se hagan congresos o jornadas, bueno, sí que se hacen jornadas, pero de una manera un poco más, ¿no? Establecidas y periódicas. Entonces, no sé si, Gemma, quieres apuntar algo de la culpa y las mujeres, ¿no? Porque va saliendo, yo te dije, digo, es que va a ser transversal, va a estar saliendo todo el rato, porque realmente Gemma nos apuntaba que es algo que planea siempre sobre las mujeres, ¿no? Y es algo que no es tanto de diabetes, sino que nos vamos a tener que ir quitando. Sí, sí. Ese pensamiento es muy recurrente en la mujer en general, con diabetes y sin. Y por tanto ahí estamos buscando y teniendo en cuenta qué factores promueven que la mujer viva con mayor culpa en diferencia de género. Con lo cual ahí insisto que hay factores ambientales, culturales, de procreación, de cuidado que favorecen más o que han favorecido más hasta ahora ese pensamiento tan frecuente. Gracias, Gemma. Cerramos este bloque porque es que si no nos vamos a quedar cortadas y después alguien más quiere seguir preguntando, porque es que no quiero desaprovechar que tenemos a Gemma para un concepto. ¿Lo puedes hacer en...? Sí, en 7 minutos. Genial. Sí, porque pongo de pie para poder verlo. Gemma nos planteaba, yo planteaba todo el rato tener que cambiar la mirada con perspectiva de género y Gemma nos hizo una petición que era explicarnos que ya que nos ponemos a cambiar, que lo cambiáramos de verdad, ¿no? De hecho, de nuevo la idea de concepto. Como mujeres, ¿qué buscamos? Y encontré este dibujo que me pareció muy representativo. En este dibujo, en la primera viñeta, si pasas la siguiente, Marina, si pasas la siguiente, la desigualdad es acceso desigual a recursos y oportunidades. Todas las personas aquí presentes tenemos una desigualdad seguro, como muestra en el dibujo. En la desigualdad, uno de los niños le cae la manzana y al otro no le cae. La igualdad, en la siguiente diapo, sobre todo busca que todos tengamos la misma distribución de recursos y oportunidades. Por ejemplo, si a los 2 niños le damos la misma escalera, un niño llegará con más facilidad porque el árbol está torcido que no el otro. Por tanto, como mujeres buscamos la igualdad, lo pongo en interrogante. Se está trabajando mucho en la idea de equidad y no de igualdad. Y la equidad es tener en cuenta las necesidades y las condiciones de cada persona, por tanto, dar aquellas herramientas en función de cada necesidad de cada individuo. En el hecho del dibujo se da una escalera más alta al niño que tiene el árbol más lejos, a diferencia del otro. Por tanto, un pasito más en la equidad y no la igualdad. Y luego en la justicia social, que es en la siguiente, y esto sería el modelo utópico, y es sacar las barreras como estructura y, por tanto, que todos tengamos el mismo acceso a las mismas cosas. Esto introduce un concepto precioso, que es la interseccionalidad, y es una forma de ver el mundo según las ventajas y las opresiones que cada uno tiene. Esto es la rueda de la interseccionalidad, que si tenéis posibilidad de hacerla merece la pena, y es cuántos privilegios tengo como individuo y cuántas desventajas tengo como individuo según esta rueda. Y ahí nos sale una gráfica para tener en cuenta la idea de intersección. De hecho, en la siguiente diapositiva, ¿qué es la interseccionalidad? Pues la interseccionalidad es la interacción entre 2 o más factores sociales que definen a una persona. Por tanto, no solamente el género, no solamente si tengo más ventajas o desventajas como mujer, a diferencia del hombre, sino en función de todas las variables que figuran en esa rueda. Y por tanto, cómo todas esas variables me van a influir a la hora de mi identidad y también a la hora de tratar la diabetes.
y por tanto la interseccionalidad es el fenómeno por el cual cada individuo tiene opresiones y privilegios en base a cada una de esas categorías sociales. No es lo mismo una mujer con diabetes, negra, afrodescendiente, que una mujer con diabetes, adolescente, con una clase social alta. Por tanto, en la interseccionalidad tenemos en cuenta no solamente la variable de género, sino otras variables que también van a incidir en la percepción de la enfermedad. Gracias. Muchísimas gracias, Gemma, porque... Bueno, es que todas son maravillosas. Entonces, yo es mi nueva palabra, creo. A ver si hay otra que la desbanca, pero este mes me la tengo que ir repitiendo. Es muy difícil esta palabra, interseccionalidad. Interseccional mucho. Vale, entonces... De hecho, la puso en juego una mujer negra hace 8 años, abogada, que defendía a una mujer negra que había, en Estados Unidos, había denunciado a la empresa por no contratar mujeres negras, afrodescendientes, en una empresa concreta de servicios. Y no ganó el resultado del juicio por no tener en cuenta la interseccionalidad, y esta mujer abogada es la que ha puesto en marcha también la interseccionalidad en salud, no solamente en la justicia. Yo creo que todas, y sobre todo cuando tratas con personas con diabetes en el mundo de la salud en general, pero también en el día a día, ¿no? Es algo que si tienes cierta sensibilidad ya percibes, ¿no? Y la verdad es que cuando me lo explicaste, digo, sí, lo pongo, no sé cómo, no sé dónde, pero lo vamos a poner. Hay que hacer estudios, más estudios ahí. Esto tiene para que nos hagas formación también, porque los profesionales, las profesionales necesitamos mucho de esto, y también para que equipos de investigación lo tengan mucho en cuenta. Yo, por ejemplo, siempre sale a relucir en nuestra unidad de cómo son las familias que deciden ponerse una bomba de insulina, ¿no? Y primero, no lo sé, ¿se lo comunicamos a todas por igual? O quizás nos lo preguntan más unas que otras. Después lo explicamos de manera adaptada, ¿no?, a esta interseccionalidad, porque probablemente estamos dando un mensaje estándar, una sesión informativa, cuando no todo el mundo tiene la misma capacidad de entenderlo, o las mismas necesidades, o las mismas inquietudes, ¿no? Yo creo que me quedo con esta palabra para los encargos de cerrar la mesa. La mesa no se cierra, aunque os despido, no sé si queréis explicar algo más, porque no quiero que perdáis el tren, porque no hay más. O sea que, muchísimas gracias, porque ha sido mucho trabajo llegar hasta aquí. Un poco como decía Daría, a mí me pasó esto el año pasado en las jornadas de mujeres y diabetes. Entras en este mundo y empiezas a bucear y te pones la bombona de oxígeno y sigues, no vas a poder parar. Paciencia, tampoco se puede cambiar todo de golpe, ya lo sabéis las que lleváis más tiempo en esto, pero la verdad es que si solo es por eso, porque hay personas que salen mejor informadas y profesionales que salen con más ganas de aquí, yo creo que nos ha merecido a todas este esfuerzo. Así que un aplauso para Daría y para Gemma. Muchas gracias. Buen viaje. Gracias, Mercy, gracias. Nosotras seguimos un poco más cojas, pero nos quedamos aquí ya más en la intimidad. Voy a hacer un poco más así. Nos falta el cafecito un poco, ¿no? Después de esta, ¿qué os ha parecido esta masterclass? ¿Habíais oído de la interseccionalidad? ¿Sí? Laura nos lleva ¿cuántos años de ventaja? No, que va. Yo estoy aprendiendo a ser un bebé. De ventaja? Sí, pero con esta mirada ya mucho más tiempo, ¿no? Bueno, nosotras, y voy a mencionar también a mi compañera Iris, cuando a nosotras nos diagnosticaron, empezamos a buscar y es que no encontrábamos esto en concreto, no encontrábamos una mirada con perspectiva de género, no encontrábamos a alguien que acogiese a más mujeres que acaban de ser diagnosticadas. Entonces fue como, pues aquí estamos nosotras. Pues aquí hay que hacer algo, ¿no? Aquí estamos para empezar algo, claro. María José, a mí no me suena en congresos, en cursos, no, mira que nos encontramos en sitios, no sé si desde las asociaciones, yo creo que es un concepto que tenéis, ¿no? Que os mando el encargo un poco, que hay que
empaparse Hay que y adoptar empaparse, para que sí. sea una metodología también, ¿no? Y Total. Y va a ser algo que nos vamos a tener que poner Está claro que aquí hemos venido a aprender y es una inyección, ¿no?, que nos vamos a tener que poner. Me cuesta mucho decidir, porque no tenemos tiempo, lamentablemente, para dos temas que nos quedan. Uno es la menopausia, que no sé si lamentablemente o no, porque ahora mismo no sé si es necesaria, pero bueno, está ahí. Pero todas las mujeres van a pasar por esa fase, no es una decisión, ¿no? Y nos queda el bloque de la menopausia y de la sexualidad, uno un poco más divertido que el otro. Yo usaría un poco el método que ha dicho Daria, de quién tiene más necesidad de hablar sobre menopausia y diabetes. Podéis levantar la mano, aunque ahora no estéis en esa situación, pero no sabemos si es algo que os preocupa. No queremos dejarnos a nadie, yo sé que es inevitable, y de sexualidad y diabetes, yo no sé si hay gente que tiene necesidad de que tratemos este tema. No hay luz, no sé, entre vosotras, ¿qué creéis que tenemos que hacer? Más o menos. ¿Con qué nos quedamos? A mí es que ahora me preocupa la Mencionemos menopausia. ambos. Yo creo que, bueno, rápido. otro Pero tema mío, para pero mío. más adelante, ¿no? No soy objetiva. Sí. Una pincelada de cada hacemos. Yo, de hecho, de sexualidad quizás es más, ¿no?, lo que hablábamos en las entrevistas, ¿te parece, María José? Sí. Salmerón, ¿no? Tanto, no solo en la sexualidad, sino en la salud genitourinaria, ¿no? Que hay otras complicaciones de cándidas, de más dificultad, ¿no?, en los tratamientos, y que quizás aquí, igual que apuntaba María José Picón, pues hay que ser mucho más cómplices del Departamento de Ginecología y Obstetricia y tal, porque mandáis allí a vuestras pacientes, pero estos profesionales quizás no son conscientes de que son más resistentes, ¿no?, a algunos tratamientos, o sea que hay que ir también lanzando ahí. No sé si se hacen cursos o sesiones en que esto haya más sensibilidad. No, que yo sepa no. Sí que es verdad que, a ver, por ejemplo, lo más común que nos encontramos, las candidiasis, que son cosas relativamente frecuentes y además es una infección que es difícil de erradicar y tal. Por ejemplo, yo sí que me encuentro que cuando una mujer tiene diabetes, los episodios de candidiasis los tiene repetidamente y le dicen, bueno, pero es que esto, como tienes diabetes, volvemos otra vez a, como tienes diabetes, a ver, que las candidiasis se quedan ahí enquistadas y que cuesta mucho trabajo eliminarla en todas las mujeres que no tienen diabetes también. Que sí que es verdad que puede ser un reflejo de un mal control, pero que afortunadamente en la excepción mujeres con un nefasto control glucémico como para tener infecciones genitourinarias brutales. Diríamos quizás más mito. Sí, que yo creo que sí. Que, eso es importante. y además, pues asúmelo, porque como con la diabetes no lo vamos a poder erradicar esto nunca. Y, no, ¿por qué y no? siguiendo en el bloque un poco, ¿no?, de sexualidad, hablábamos con María José, que yo le preguntaba si recibía, si recibía, fijaros en los datos sobre sexualidad, que tampoco se frecuenta, no se estila la información. Pero, María José, a mí me gustaría que contaras un poco lo que me contabas a mí, ¿no?, que en la asociación se habla de este tema abiertamente. ¿Cómo se habla o cómo se trata? Se habla, como te dije, se habla más el tema, o sea, más los hombres que las mujeres. Preguntan más sexualidad los hombres que las mujeres lo tenemos más reservado. Sí, tuvimos una conversación, ¿no?, en que yo le planteaba a María José este tema. Y entonces le pregunté, ¿no?, dado todo esto de la culpa, ¿no?, del pudor, ¿cómo sacáis el tema? Porque entiendo también que en la consulta pues es un tema que incluso a las profesionales y los profesionales quizás tampoco sabemos muy bien cómo sacar el tema. Y es referente a las hipoglucemias, ¿no?, con las relaciones sexuales. Es decir, quizás tenemos mucho más en mente, o a lo mejor no, pero un poquito más en mente este riesgo de la hipoglucemia, o más tendencia, más que riesgo, a la hipoglucemia en las relaciones sexuales, cuando es el chico o el hombre el que tiene diabetes. Y yo le preguntaba también a Laura, ¿no?, y os preguntaba, digo, ¿hay hipoglucemias en mujeres cuando tienen relaciones sexuales? Me decían, claro, ¿no? Pero cuando le preguntaba a Salmerón
¿Y con quién hablas de este tema? Dice, con hombres. Con hombres. Yo lo he hablado con hombres, con mujeres, claro. Poquitas. Yo digo, de hecho, los hombres tienen hipoglucemias y las mujeres no. Quizás este tema, como muchos otros, tiene mucho más que ver la educación sexual, ¿no? Y la sociedad, y que esto está cambiando, no tan propiamente la diabetes, ¿no? Pero con los datos de la encuesta que hicimos, ¿no? Y sabiendo, solo es una asociación, no, yo sé que no son todas, quizás es un tema que hay que sacar también, ¿no? Igual que la planificación del embarazo lo tenemos tan claro y de entrada tal de, oye, que es una actividad física, ¿no? No sé, en este caso, ¿qué tendríamos que hacer? A mí me viene a la cabeza esa frase que espero que nunca se me olvide de Iñaki Lorente de un polvo, ¿no? Un flan. Un flan. Entonces, yo no sé si eso también vale para las mujeres, entiendo que sí. Sí, pero sí. Habría que buscar. Bueno, habrá categorías de ambas cosas. O habrá flan y medio, no sé. ¿Qué me apetece hoy hacer o no? Estar más activa o no, flan o no flan. Claro. Y esto ya depende de cada una, ¿no? No sé si en Diabefem hay también... Nosotras lanzamos esta misma encuesta también y... De hecho, creo que no lo he dicho, disculpa, que no me lo quiero dejar. Esta encuesta que lanzamos desde el Diabetes Experience Day fue motivada porque en las reuniones y lo que compartimos Diabefem fueron tan generosas de compartir datos que ellas mismas ya habían recogido. Y nos pareció tan espectacular, ¿no? Que ahora es lo que nos cuentas un poco, que lanzamos una segunda, ¿no? Cuenta. Claro, nosotras desde Diabefem realizamos una serie de preguntas de diferentes temas que nos parecían, pues bueno, que a lo mejor en consulta no se hablaban tanto y que creemos que son importantes como para darles un poco más de relevancia y bueno, y buscar también en la literatura científica un poco para poner sobre la mesa cosas que se tienen que investigar más y que se tiene que abordar en consulta. En este tema en concreto, pues es que salían resultados muy parecidos también, que en consulta no se suele hablar y no se suele proponer desde los equipos sanitarios. Y también creo que a veces, creo que habría que abrir un poco más la mente en cuanto a que desde un equipo a lo mejor te preguntan, ¿haces ejercicio? Y claro, y ejercicio no se concreta, que ejercicio es limpiar la casa, ejercicio es tener sexo con tu pareja, ejercicio es correr al autobús, porque de repente se te está yendo. Quiero decir que se habla poco de sexo y como que queda un poco, pues bueno, queda difuso velado, en como todas difuso. Las personas con diabetes, pero efectivamente, cuando tenemos, ¿no?, la visión de género y de interseccionalidad, que lo he dicho bien esta vez, sí. Pues quizás tenemos que ser más proactivas, ¿no? Si os parece bien, yo no sé si alguien quiere comentar algo. Pasamos al tema de la menopausia porque quiero también, es que se repite, es que esto es espectacular, ¿no? Yo no sé, María José Picón, una mujer cuando entra, no sé muy bien qué es lo que hace, pero está en una etapa, ¿no?, en que tiene menopausia. La menopausia se tiene, se está, eso también es una cosa. Cero estar. Vale, ¿no? Lo de estar menopáusica o tener menopausia, eso es importante. Que hay que tener en cuenta con la diabetes, o cómo afecta, o a la inversa, ¿no? Bueno, vamos a definirlo, ¿no? Porque parece que no sabemos lo que es. Tenemos la idea, pero... A ver, oficialmente se considera la menopausia cuando una mujer lleva un año sin ciclos menstruales, ¿vale? Y todo lo que no sea eso es perimenopausia o climaterio. Entonces, es una etapa en la que lo que nos va a ocurrir es lo que nos ocurre con los ciclos menstruales regulares, pero de una forma mucho más irregular en esa etapa. Vamos a tener ciclos que son ovuladores normales y luego vamos a pasar varios ciclos sin ovulación hasta que realmente desaparece totalmente la regla. Lo que le pasa a una mujer con diabetes que ya ha entrado en la fase de menopausia, sobre todo es que su riesgo cardiovascular se va a disparar. Porque cuando tenemos la idea de que, la idea es porque es así, la mujer que tiene ciclos menstruales regulares está más protegida desde el punto de vista del riesgo cardiovascular. Pero esa protección es mucho menor si tiene diabetes y es todavía mucho, mucho menor cuando desaparecen los ciclos menstruales. Entonces ahí es donde se dispara el riesgo, pues eso, de enfermedad cardiovascular, que con la diabetes pues es un factor más.
la osteoporosis, etcétera, etcétera. La diabetes suma ahí y suma para peor, claro. Y se añade un poco también el sesgo, ¿no?, de la enfermedad cardiovascular, que sabemos que en mujeres es un poco diferente, ¿no?, y cómo se ha estudiado fuera del ámbito de la diabetes, más en el ámbito cardiovascular, de manera desigual, ¿no?, muy androcentrista, la enfermedad cardiovascular, aunque ya en los años 90 empezaron jornadas y a cambiar las investigaciones. De hecho, uno de los papers que compartía Daría en el grupo sobre calidad de vida, el más antiguo era de 2008, quiere decir, en 2008 ya veían que para tener un mismo nivel de control metabólico, las mujeres tenían peor calidad de vida. Esto no es de ayer, esto es de hace 15 años. Estaba ahí, ¿no?, pero hay que ponerse las gafas, ¿no?, las gafas de género, de interseccionalidad. Yo no sé, María José, Laura, sobre la menopausia y la diabetes, ¿qué preocupaciones hay o qué podemos hacer o qué recibís? Yo, bueno, estoy en época en de tu caso, ¿no?, si quieres explicar. Yo estoy en época de premenopausia, eso me dijo el doctor Pinés cuando le dije que había tenido varios sofocos. Me dijo, esto es premenopausia y te vas a tener que controlar las hormonas a tope, te voy a hacer más revisiones, te voy a hacer análisis con muchos más parámetros que hay que ir controlando y poquito a poco lo vamos a ir viendo. Ahora en marzo seguiremos con el tema. Y no sé si en las asociaciones o desde Diabefem, si recibís consultas sobre esto, o a lo mejor, claro, a mí me pilla muy lejos hablarles de la menopausia a las adolescentes, pero claro, quizás no toca. ¿Reciben o les preocupa? ¿O están no he recibido ninguna también consulta hemos de apuntar que quizás tampoco consultan, ¿no, Laura? En vuestro caso, que tú apuntabas el acceso a información, en que aquí hay una brecha además de generacional. Las mujeres que ahora están en esa situación quizás no tienen tan al alcance o no conocen tanto los canales a través de los cuales existe hoy en día esa información, ¿no? O sea que aquí, haciendo referencia a lo que tú apuntabas antes, habrá que ser muy hábiles, ¿no?, y poner más esfuerzo en este colectivo de ser ingeniosas, de llegar, ¿no? No sé, ¿esto cómo lo ves? A nosotras sí que nos ha llegado demanda de información. De hecho, dentro de la encuesta que hicimos, solo un 5% decía que había salido el tema en consulta por su parte en relación con la menopausia y el climaterio, y que se le hubieran ofrecido, pues un 10% decía que sí, pero un 90% no, y es muchísimo. Quiero decir que tiene que salir también de los equipos, que probablemente las mujeres, aunque imagínate, yo ahora mismo no estoy en esa etapa, pero a mí también me genera mucha curiosidad. Entonces, puede que yo cuando vaya a una consulta tenga pues una nube de preocupaciones, ¿no?, que a lo mejor en este momento no incluye menopausia y climaterio, pero sí que creo que desde los equipos se tiene que tener como una baraja de temas importantes que a lo mejor a la persona que tienes enfrente sí que le puede resultar importante. Y aquí hago un apunte con lo de la anticipación, porque yo siempre tengo una duda, ¿no? Y es que quizás hay que tener esa baraja y tener clara la etapa en la cual se encuentra cada mujer, y también que la mujer escoja la urgencia, ¿no?, o qué calma, qué ansiedad es mayor, ¿no? El monstruo de la ansiedad a lo mejor es de un tema que a lo mejor no es la etapa que le toca. Y como profesionales decidimos, ¿no?, siempre. Claro. Y a veces lo dice muy bien lo de la etapa, porque la menopausia no es una enfermedad. Pero decía antes Javier Hurtado, el lenguaje importa, pero yo no sé por qué suena como que es un poco una patología más, ¿no? La menopausia es una etapa de la vida, es algo natural. Es algo que además va a pasar todo el mundo. Decíamos, el embarazo es elección, la menopausia no. Es algo que es una etapa, y entonces tú tienes que tener claro que la persona que tienes delante pues tiene otra etapa, con otras necesidades, con otros
enfoques, objetivos de tratamiento y que hay que abordarlo pues también en esa etapa, ¿no? Bueno, muchísimas. ¿Sí? Perdona, quería añadir a lo que dice María José, que también creo que hay que intentar no tener también sesgo de edad, porque puede haber mujeres que a lo mejor aún no tocándole, entre comillas, puede tener una menopausia inducida pues por procesos de cáncer o porque tienen una menopausia precoz. O, quiero decir que no tenemos por qué esperar a sacar un tema porque en ese momento, por la edad sea, claro que al final no deja de ser un sesgo. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por haber hecho este camino con nosotras, por ser tan generosas. Sois personas muy ocupadas y que esto lo hemos tenido que currar. Muchísimas gracias a todas y a todos por aguantar hasta estas horas. Un Diabetes Experience Day es muy emocionante, también es muy cansado. Así que en un tema que para nosotras era como ¿qué va a pasar? ¿No? Es la primera vez que nos sentamos a hacer esto. A mí me encanta ver la sala así y que haya la posibilidad, que creo que sabéis como cada año que esto se puede visionar y se puede recomendar, ¿no? Que yo creo que es una mesa que quizás es un poco larga, pero como está hecha en bloques que quizás también se puede recomendar por bloques. Muchísimas gracias por acompañarnos. Sabéis que tenéis al Diabetes Experience Day a vuestra disposición, que os escucha, que os acompaña. Y yo no quiero acabar la mesa más que con el encargo, ¿no? Que nos llevemos todas el encargo. Como personas con diabetes, como cuidadoras, que es un tema que hemos tenido que aparcar, también la calidad del sueño en las mujeres cuidadoras de personas con diabetes, también profesionales de la salud, de todos los ámbitos, el lenguaje, la empatía, el no culpabilizar, el no analizar un buen o mal control metabólico a ciegas, ¿no? Sin tener en cuenta la etapa. Creo que me dejó gente, los gestores, como hemos dicho antes, las gestoras, incluso la sanidad pública, ¿no? Los sistemas que tienen que tener esto, las asociaciones y también los grupos de investigación, ¿no? Yo creo que el encargo va para todas las personas, las familias, las personas que tienen diabetes, ¿no? Las hijas y los hijos, y que empezamos a andar, ¿no? Muchas gracias por acompañarnos esta tarde.